Bueno, para las que sean primera vez que conectan a esta conferencia, que sepan que tengo como objetivo, una de las cosas más importantes que quiero hacer siempre es educar a las personas, tanto profesionales de la salud como pacientes en general, porque hay demasiada poca información sobre lo que es la prevención de enfermedades y sobre lo que es tratar las enfermedades desde la raíz, desde las bases. Y esa es como de mis motivos más importantes y por lo que hago todo lo que es las conferencias de epigenética y por lo que atiendo a mis pacientes a través de la epigenética también. Y todos los meses hago una conferencia. Este mes específicamente esta va a ser relacionada con el funcionamiento de la tiroides para que ustedes vean qué maravilloso todo lo que podemos entender, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y bueno, cada mes irá siendo de temas diferentes. Ustedes estén pendientes para que no se pierdan ninguna. Y si quieren ver algunas de las que ya he dado, siempre subo la grabación a YouTube. He dado sobre salud mental y epigenética, prevención del cáncer y epigenética, prevención de enfermedades, optimización de salud, de todo. Y este mes es de esto, pero cada mes tengo temas muy interesantes para este año. Yo, cuando empecé todo el proyecto de la epigenética, una de las cosas que más me motivaba, mi papá de muy joven tuvo un cáncer de tiroides. Y yo cuando me graduó de médico, pues en ese mismo momento migré, o sea, me fui de mi país. Y algo que es muy malo, es un mal marcador epigenético, es que tú comiences de cero en otro país. Es muy malo. ¿Por qué? Porque te hace activar muchos genes de enfermedad. Ahora, si tú te vas de tu país porque en tu país estás muy mal, e imagínate que te está pasando algo muy malo y te vas a un lugar donde vas a tener mucha tranquilidad, mucha paz, es bueno. Pero si tú te vas como extrañando a la familia, que te vas porque realmente quisieras estar con los tuyos, pero sabes que tienes que ir como a buscar un futuro mejor, porque es complicado en el país donde tú estás, pues eso te activa genes de enfermedad. Y por eso es que es tan importante la epigenética, porque trabaja todo lo que no tenemos ni idea. Pues en ese momento que migré, pues de tanto estrés, de tanto sufrimiento, a pesar de que sabía que lo estaba haciendo por un buen fin, yo empecé a tener nódulos en la tiroides y empecé a tener un hipotiroidismo. Y en ese momento tuve la suerte de estar en un país que uno de los médicos que me atendió es uno de los médicos que pertenecen a la Asociación Endocrinología de Tiroides de Estados Unidos, o sea, un doctor maravilloso, pero eh, con un funcionamiento como el que tenemos los médicos en la medicina convencional. En ese momento, cuando me atendió, me puso tratamiento. El tratamiento me hizo un hipertiroidismo farmacológico. Yo tenía un nivel de alteración en ese momento que ustedes no tienen ni idea. Y en ese momento, la respuesta que me dieron es que había que quitarme la tiroides. Y yo dije, no, imagínense, recién graduada, yo no tenía información. Para mí la tiroides era o ponerle botiroxina o a tratar con yodo o operar. O sea, yo no tenía lo básico, como el chip que nos meten en la cabeza cuando nos estudiamos medicina, ¿no? Y pues en ese momento yo dije que no, porque yo he visto a mi papá o sea, desde que tengo uso de razón yo, porque a él lo operaron con 19 años, lo he visto sin tiroides y sé lo que es vivir sin tiroides y es complicado. Depende mucho tu vida del miligramaje de la medicina que te tomas ese día. Depende muchísimo. Y bueno, en ese caso a él sí le hacía falta porque era un cáncer, pero en el caso mío eran nódulos que no tenían, no eran todavía diagnosticables, había que seguir dándole seguimiento y decidí no operarme. Emigré a otro país, empecé de nuevo de cero en otro país, ¿se imaginan cómo estaba mi tiroides? Y en ese momento decidí, cuando se me acabó la medicación, que iba a empezar a nutrirme, que iba a empezar a tomar un suplemento de buena calidad que me diera nutrientes para mi tiroides. Pero lo decidí casi que sin darme cuenta, les soy súper sincera. Ahora sí sé la importancia de esto, pero haciendo eso empecé a tener una buena frecuencia cardíaca, empecé a sentirme bien, empecé a estar bien de energía, empecé a dormir bien, empecé a dejar de tener pesadillas y de repente dije, wow, tengo que ir al médico a ver qué está pasando, me voy a hacer un chequeo. Y mis valores de hormonas estaban equilibrados. Y eso fue hace 8 años. Hasta la actualidad me he seguido haciendo mis chequeos, mis nodulitos pues están ahí, pero no han tenido ninguna evolución a algo negativo y mi funcionamiento tiroideo está normal. Y lo que más me motiva de esta conferencia y por lo que yo digo, ¿por qué no la hice antes? Es que sé que hay muchas personas que piensan que su tiroides va a mejorar solo con medicación. Y quiero explicarles bien exactamente cómo funciona todo. Y creo que lo mejor que le puede pasar a un médico es enfermarse. Es lo mejor, porque te pones en el lado del paciente y entiendes todas las cosas como pasan y te das cuenta que hay mucho más allá de lo que nos enseñan en la medicina convencional. Así que vamos a empezar.
Para quien no me conozca, igual soy médico general, trabajo como médico en España, soy cubana y todo lo que atiendo a mis pacientes de forma integral y también a través de la epigenética. Y bueno, si es tu primera conferencia, al final voy a aclarar todas las dudas. Si ustedes pueden, tratar de estar siempre silenciados, o sea, como muteados, que el microfonito de la esquinita inferior izquierda le salga en rojito y ya después al final hablamos, no te preocupen. Incluso si hay alguno de mis pacientes que estén conectados y quieren contar su experiencia y se motivan, pues también al final lo hacemos. Entonces, vamos allá. Todos me ven bien, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar con esta conferencia que les he preparado con mucho detalle y tratando de ser lo más precisa posible en lo que les quiero compartir. Pues hoy vamos a hablar sobre tiroides y epigenética. Vamos a aprender cómo funciona el metabolismo y cómo funciona la tiroides desde un punto de vista total, pero totalmente diferente. A ver, un momentico que no me veo. ¿Ustedes sí me ven? Sí. A ver, sí, y ahora sí. ¿Y cuál es el objetivo mío en esta conferencia? Primero, que ustedes entiendan que el funcionamiento correcto de la tiroides depende de nutrientes, ¿vale? Porque eso es importante, entender por qué no está funcionando correctamente la tiroides. Segundo, que entiendan cuáles son los factores principales del desajuste tiroideo, porque siempre pensamos que lo principal es que les falta un medicamento y realmente tu tiroides no deja de trabajar porque le falta un medicamento. O sea, tú naciste perfecto como eres y tú no necesitas un medicamento, aunque cuando hay un diagnóstico se hace falta para equilibrarlo, ¿no? No estoy diciendo que no haga falta, lo que quiero decir es que por lo que tu tiroides está desajustada y mal, no es porque necesite un medicamento, es por otras cosas. Lo tercero es porque quiero que entiendan que tratar solamente la hormona es como tratar el síntoma. Lo más importante es corregir la función de la tiroides. Lo cuarto es la importancia de la epigenética para entender las bases de la salud. Y no pongo salud tiroidea, pongo salud en general, porque tiene que ver con todo. Y también quiero que entiendan que la clave del tratamiento es hacerlo de forma integral. Esto va a ser muy dinámico porque quiero que puedan aprender muchísimo, pero también quiero que pues sea entretenido, que eso es muy importante. Entonces, como tal, vamos a ir a las bases, que es la tiroides, muy rapidito. La tiroides es una glándula endocrina que está situada en la parte anterior del cuello, delante de la tráquea y debajo de la laringe. Pero no hay que ser muy científico, simplemente quiero que sepan que está en su cuellito, porque hay personas que a veces no tienen ni idea de esto, aunque yo sé que los que están conectados son personas que sí y ya conocen bastante sobre este tema. Lo otro que tienen que saber es que su función principal es regular el metabolismo y la actividad que normalmente tenemos a nivel celular mediante la producción de hormonas tiroideas. Y esas hormonas tiroideas son estas que ven aquí. Vamos a decir las principales, es T4, que es una hormona que tiene como de reserva para cuando necesite T3 convertirse de T4 a T3, y la T3 que sí ya es la hormona activa, la que necesitamos y la que todo el tiempo está, vamos a decir, funcionando. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de la tiroides? Tiene muchísimas, muchísimas, pero yo solo quiero ponerle tres. La primera es regular el metabolismo y esto es importante porque controla la velocidad con que el cuerpo produce y utiliza la energía y eso influye en todo. A veces yo veo en las redes sociales que se ponen videos de moda diciendo, tú eres gordo o no porque tienes hipotiroidismo, el hipotiroidismo no engorda, tú eres así. Eso es una persona que realmente a veces no tienen la información correcta. Cómo esté tu hormona tiroidea depende mucho también de tu peso. Muchísimo, pero muchísimo, se los puedo garantizar. Lo que pasa es que en la medicina 2 y 2 no es 4. Hay pacientes que tienen unos síntomas y hay otros que tienen otros. En lo otro que participa la tiroides es en el sistema cardiovascular. Por eso muchas veces ven que hay pacientes que con hipertiroidismo pueden tener una frecuencia cardíaca elevada o pueden con hipotiroidismo tener una frecuencia cardíaca baja y también afecta la presión arterial. Lo tercero es el sistema nervioso. Hay muchas personas, pero muchas personas que tienen ansiedad y en sus valores de TSH, T3, T4 son normales y no piensan que tienen nada a nivel de tiroides y su tiroides no está funcionando óptimamente y por eso es que tienen la ansiedad. Tiene que ver mucho con todo, concentración, con memoria, con estado de ánimo. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen déficit de nutrientes que necesita la tiroides, salen embarazadas y después sus niños son niños que les cuesta concentrarse, o niños que son hiperactivos, o niños que a lo mejor tienen mala memoria, o que no se portan bien, o que tienen cambios de humor. Y por supuesto que en un niño no se diagnostica ni un hipotiroidismo ni un hipertiroidismo, en la mayoría de las veces, por supuesto, pero que sí podemos entender que esa falta de nutrientes que tenía la mamá, eso pasó al niño y por eso hace que esté así y después lo podemos corregir de forma natural. Como tal, quédense con esta frase que es que la tiroides es el regulador maestro del metabolismo celular. Cuando se altera la tiroides,
ningún sistema del cuerpo queda intacto. O sea, ahí nadie se salva. Todo por todos lados tiene alteraciones y eso es lo más importante que tienen que saber hoy. Ahora, aparte de esto, quiero rapidito explicarles cuáles son las principales afecciones tiroideas, o sea, las principales, vamos a decir, los principales diagnósticos de tiroides cuando lo diagnosticamos, porque la mayoría están sin diagnosticar. El primero es el hipotiroidismo, es del que más se padece. Seguramente aquí en la sala hay personas diagnosticadas de hipotiroidismo. Imagínense que es del 3 al 8% de la población mundial los que están diagnosticados. Los que están diagnosticados. Por supuesto, es mucho más frecuente en las mujeres y hay una forma de hipotiroidismo que es subclínica, que es mucho mayor, de un 10 a un 15% de los adultos. Imagínense. Ahora, la otra es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo está en un 1 a un 2% de la población mundial. Por eso a veces cuando uno hace videos en TikTok hablando de la tiroides, siempre hay alguien que dice, ay, pero nunca hablan del hipertiroidismo. Y sí, es cierto, hoy yo voy a hablar de todo, de funcionamiento de la tiroides, lo que necesita sea hipo, hiper, o sea, lo que hace falta para poder tenerlo tratado desde la raíz. Y por supuesto también es más frecuente en las mujeres, somos unas afortunadas. Ahora, aquí les tengo como un resumen de los principales síntomas entre uno y otro y vuelvo a repetir que en la medicina 2 y 2 no es 4. O sea, yo he tenido pacientes con hipertiroidismo que están obesos y he tenido pacientes con hipotiroidismo que están bien delgados. Pero esto es como lo más común. Lo más común es que en el peso los pacientes con hipotiroidismo tiendan a tener sobrepeso o que les cueste mucho trabajo perder peso. Por ejemplo, en el tema de la energía, los hipertiroideos son hiperactivos, son muy inquietos. Esto lo he vivido yo por años con mi papá. O sea, vengo de un padre que siempre ha sido súper activo. ¿Por qué? Porque su dosis de la levo ha sido complicada para podérsela mantener equilibrada. Lo otro en la temperatura, muchas veces los hipertiroideos son intolerantes al calor y los hipotiroideos siempre tienen frío. Yo he tenido pacientes que se hacen su test epigenético, su informe epigenético y me dicen siempre, siempre, siempre tengo frío, siempre tengo frío. Y como al mes me dicen, wow, en mi casa todo el mundo está asombrado porque yo me pasaba el día diciendo, baja en el aire, baja en el aire, baja en el aire. Y los otros días dije, sube, sube el aire, que hay calor. Y todos se quedaron así como diciendo, ¿qué ha pasado? Y es una paciente que nunca ha estado diagnosticada de la tiroides, pero evidentemente tenía déficit de nutrientes que tienen que ver con la tiroides y por eso no tiene una buena regulación de la temperatura corporal. Por ejemplo, lo que les contaba al principio, que el hipotiroidismo puede dar bradicardia, que es la frecuencia cardíaca un poquito más baja, el hipertiroidismo una taquicardia, el sistema nervioso también se ve afectado. Normalmente los hipertiroideos son más ansiosos, los hipotiroideos están como más cansados. Pero vuelvo y repito que todo el mundo no es igual. El estado de ánimo también tiene que ver mucho. La presión arterial, que también se las estaba comentando al principio. Y bueno, hay muchísimos síntomas. Hoy no vamos a ser muy técnicos. Hoy simplemente quiero como educarles de qué tienen que saber para que su tiroides esté bien. Pero, por ejemplo, otro de los síntomas que podemos ver es el pelito. Muchas veces los pacientes sienten como que su pelito se está cayendo o está muy frágil y sus analíticas están normales, pero su tiroides no está funcionando bien. Otras veces tiene que ver, por ejemplo, con el tránsito intestinal. Hay pacientes que sufren de mucho estreñimiento, desde niños, y uno dice, wow, es estreñido porque todos en la familia son estreñidos, o es estreñido porque sí. Y a veces, más allá de que pueda tener parásitos o pueda tener hongos o pueda tener una mala alimentación, es porque su tiroides no está funcionando óptimamente, aunque en las analíticas de sangre esté dentro del rango. Y también se ve mucho en el sueño. Pueden tener pesadillas, pueden tener insomnio o los hipotiroideos que pueden tener mucha somnolencia. Y así podemos hablar aquí muchísimo de todo este tema y quiero también dejar claro el tema de la fertilidad y el tema del colesterol porque es de los más importantes. Hay muchas pacientes que a veces tienen problemas de fertilidad y nunca se le diagnostica ni hipo ni hipertiroidismo porque están dentro del rango y cuando vemos en su informe epigenético tienen carencias de nutrientes que hacen que su tiroides no funcione óptimamente y el colesterol, siempre que veo un hipotiroideo y tiene el colesterol alto, le mandan muchas pastillas para bajar el colesterol y yo le explico, hasta que tu tiroides no funcione bien, tu colesterol no va a estar bien. Te pasas la vida tomando pastillas y al final tu tendencia de colesterol siempre va a estar tendiendo a subir porque es normal del hipotiroidismo, es normal. Entonces,
Otra de las principales afecciones tiroideas es el bocio, que es el aumento o la inflamación de la glándula tiroidea. Hay diferentes grados. Aquí les puse algunas imágenes como para que se note un poquito mejor, pero quiero que sepan que esto le afecta del 5 al 15% de la población a nivel mundial. Y pasa mucho, sobre todo con los pacientes de Latinoamérica, aunque seamos de Latinoamérica y vivamos en otros países, tenemos eso, porque casi siempre se relaciona, no en todos es igual, pero casi siempre se relaciona con el déficit de yodo. Por eso yo muchas veces le digo, usen sal marina yodada, pero de todos modos, todos los pacientes no son iguales, porque por ejemplo, un paciente con Hashimoto no debería consumir excesos de yodo. Entonces, depende mucho de saber exactamente si lo que le falta es yodo o es otro nutriente, porque es muy sencillo. Si a la tiroides le falta nutriente, ella tiene que trabajar con más trabajo, ¿sabes? Como cuando tú tienes que, por ejemplo, vamos a decir, tú ese día tienes que hablar con tu pareja un tema que es muy complicado, un tema que es delicado, ¿no? Pero ese día a ti te falta paciencia. Entonces, ¿cómo van a terminar discutiendo? O sea, vas a pasar trabajo, vas a estar molesta, no vas a lograr tener el mismo resultado, ¿no? Pues así mismo le pasa a tu tiroides. Si a ella le falta un nutriente, pues ella pasa trabajo en las funciones que tiene que hacer y se inflama. Y por eso es que sucede el bocio. Y hay muchas personas que le operan por bocio y lo único que hace falta es entender, y yo lo digo siempre, pero bueno, es entender qué nutrientes le falta a esa tiroides para que no esté inflamada. Porque te pueden operar el bocio y después, por ejemplo, hay personas que le han operado la mitad de su tiroides, o sea, uno de sus lóbulos. Y después el otro lóbulo de nuevo empieza a inflamarse. ¿Por qué? Porque lo que hacía falta era entender qué le faltaba para poder funcionar bien. Más nada que eso. Ahora, otra de las afecciones tiroideas es los nódulos. Los nódulos afectan de un 4 a un 7% de la población mundial. La mayoría son benignos. La mayoría son benignos y esto se los digo porque a veces siempre se preocupan. Depende mucho de las características del ultrasonido, depende mucho de la vascularidad, de si tiene calcificaciones, de cómo son los bordes, de cómo es la ecogenicidad. Pero la mayoría son benignos. De hecho, casi pudiéramos decir que hasta un 90% de los nódulos son benignos y hasta un 90% pudiéramos decir que es por déficit de nutrientes, que de tanta inflamación se crea el nódulo. De hecho, tengo muchos pacientes que padecen de nódulo de tiroides y cuando le hacemos su test epigenético, pues vemos que tiene déficit o de yodo o de tirosina, que ahora vamos a hablar de eso, y eso es lo que hace que su tiroides se inflame y cree un nodulito. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces los nódulos son malignos y ahí estamos hablando del cáncer de tiroides que afecta a un 1-3% de, vamos a decir, los cánceres que están diagnosticados a nivel mundial. Pero lo bueno que tiene es que es de los cánceres como con mejor índice de supervivencia, vamos a decir, y que todo esto que les voy a enseñar hoy también es basado en que ustedes puedan prevenir esto también, porque depende mucho de la inflamación, depende mucho de si tienes antioxidantes, depende de muchos factores que quiero que ustedes los tengan bien claros. Y también quiero que les quede esto bien claro, y es que hasta el 10 al 12% de la población mundial presenta algún trastorno tiroideo y más del 60% no está diagnosticado, predominando claramente en mujeres. ¿Y por qué les quería enseñar eso? Porque muchas veces estamos adaptados como a, bueno, eh, yo estoy normal, bueno, yo no tengo ningún síntoma, bueno, a mí no me pasa nada. Y es que no está diagnosticado el problema que estás teniendo. Y no es para que se preocupen, es para que se ocupen y para que entiendan que esto va mucho más allá de una prueba de laboratorio. Entonces, ¿qué más quiero que aprendan? Pues quiero que aprendan cuáles son los principales desajustes que hace que pues, la tiroides no esté bien, las principales como causas, ¿no? Para poder entender las causas y poder ir como a la raíz. La primera es la autoinmunidad. Aquí en la sala a lo mejor hay alguien, pueden levantar la mano, pueden escribirlo en el chat o pueden no poner nada y hacerlo muy personal. Seguramente hay alguien que esté diagnosticada de tiroiditis de Hashimoto o de enfermedad de Graves, que son una de las enfermedades autoinmunes de la tiroides. Y esto tiene mucha relación. Les puse esa fotico como para que entiendan que es como que la tiroides se está autoatacando porque el sistema inmunológico no está funcionando bien y esto tiene mucha relación con factores epigenéticos que vamos a ver hoy, tiene mucha relación con inflamación crónica y tiene mucha relación con la disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal. Quédense con esa palabra porque casi que de eso no se habla. Estoy ahí leyendo el chat muy bien. Casi de eso no se habla y tiene mucha relación con la tiroides, aunque ustedes crean que no, y ahora se los voy a enseñar.
Por otro lado, otra de las causas por la que la tiroides no funciona bien es por la inflamación sistémica crónica y simplemente cuando hay inflamación, pues no se puede hacer una buena recepción de todo lo que necesita la tiroides para poder funcionar y no se puede convertir la hormona que está de reserva en hormona activa. Y esa inflamación muchas veces es una inflamación que no nos damos ni cuenta. Eso es algo a nivel celular, pero lo que sí es cierto es que hace que genes tiroideos funcionales, quiere decir que activan genes de salud, estén silenciados, quiere decir que no estén trabajando bien. Y les quiero enseñar esta imagen para que tengan como una idea de que esto es una célula sana, llena de antioxidantes, que yo les voy a enseñar más adelante qué son, pero así a modo de resumen, un antioxidante es como, vamos a decir, nutrientes, ¿vale? Que se encargan o sustancias que se encargan de desinflamar nuestro cuerpo a nivel celular. ¿Y qué pasa? Si no tenemos bien esto, pues es normal que la célula esté inflamada. Y por eso muchas veces en las enfermedades que son de tipo autoinmune hay este tipo de inflamación y por eso también cuando hay enfermedades oncológicas hay este tipo de inflamación. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Todo lo que necesita el cuerpo para poderse desinflamar de forma natural. Otra de las causas también, y para mí es de las más importantes, yo no sé, no puse esto en un orden de importancia porque todas son fundamentales, pero esta es de las más frecuentes y las que más yo veo cuando atiendo a las personas, es el déficit de nutrientes. Las personas tienen demasiado carencia nutricional. ¿Por qué yo mejoré cuando empecé a suplementar o a alimentarme con nutrientes enfocados en mi tiroides? Simplemente porque yo tenía una carencia de nutrientes. En este caso, una de las que más estoy segura que tenía era el yodo, porque fue la que más me enfoqué. En mi caso específico, pero yo siempre lo pongo aquí, la suplementación sin evaluar puede empeorar el cuadro. Ahora, ¿qué nutrientes son los que más comúnmente hay en déficit cuando hay algún problema de tiroides? Pues puede ser el yodo, puede ser el selenio, puede ser el zinc, puede ser el hierro, la vitamina D, la vitamina B. Hay muchos más, pero ahora cuando entremos en la parte de los nutrientes, las vitaminas y esto, les voy a explicar qué alimentos son los que más tienen de ellos para que lo prioricen en su día a día. Y esto es muy sencillo. La célula tiroidea se llena de nutrientes y hace que funcione bien. Si funciona bien la célula, funciona bien el tejido tiroideo. Y si funciona bien el tejido tiroideo, funciona bien la glándula tiroidea. Y esto es algo que les tiene que quedar en la mente porque normalmente en la medicina convencional no nos damos cuenta que si nutrimos la célula, todo funciona. Y si no nutrimos la célula, nada va a funcionar bien. Todo sucede a nivel celular. La siguiente causa, y es de las más comunes en la actualidad, es el estrés. ¿Quién en esta sala está estresado? Pueden levantar la mano. ¿Quién en esta sala tiene muchas preocupaciones? Muy bien, muchas preocupaciones. Pues simplemente eso no es bueno, porque hay un eje cerebro-tiroides, ¿vale? Y esto lo podemos mejorar. O sea, ustedes no se sientan mal porque es normal en la actualidad poder tener estrés. Lo que tenemos que aprender es cómo manejar ese estrés, cómo estar como en más calma. Y, y es un ciclo vicioso. Ahora se los voy a enseñar en una imagen que les hice. Es un ciclo vicioso. Al final, ese estrés hace que se bloquee la tiroides incluso con analíticas normales. Tus analíticas pueden estar normal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque empieza poquito a poco a aumentar tu cortisol. Yo he tenido pacientes que, para mí es muy importante el interrogatorio, y yo he tenido pacientes que tienen estrés desde niño, tienen una infancia muy difícil, después tienen una adolescencia difícil, después su vida matrimonial es difícil, después su vida de paternidad o maternidad es complicada, su vida laboral, y te das cuenta que es una persona que desde niño viene con exceso de cortisol. De hecho, lo vemos en los test epigenéticos de los niños que están con exceso de estrés y eso hace que se pierda toda la sensibilidad de los receptores tiroideos y al final es un ciclo vicioso del cual es complejo salir porque tú empiezas por estrés, por lo que te estrese, ya sea la atención de tu niño, ya sea que tienes que cocinar, ya sea la casa, ya sea los biles o las cuentas que tienes que pagar, o ya sea que no llegues a final de mes, o ya sea tu trabajo, y eso te sube tu cortisol. Y ese cortisol hace que tu tiroides se inflame. Y esa tiroides inflamada hace que tú respondas con ansiedad, porque la tiroides tiene que ver con más de 200 genes relacionados con temas de salud mental, o con ansiedad, o con esquizofrenia, o con bipolaridad. Y después ansiedad hace que tú sigas estresado. Y por eso en alguno de estos puntos tenemos que cortar el ciclo vicioso, porque es una cosa que no tiene fin, no tiene fin. Y hay que aprender dónde está
y dónde tenemos que cortar para poder estar bien de salud, porque el cortisol inflama tu tiroides hace que respondas con más ansiedad y de ahí nos salimos. Y muchas veces los pacientes con ansiedad pues toman alprazolam, toman diazepam, toman cloralcepolcio, toman de todo y siguen con ansiedad. Y al final la base está o en nutrir su tiroides o en hacer ejercicios para bajar su nivel de cortisol, entender qué es lo que hay que hacer. Otra de las causas, ya le enseñé la número 4, que es el estrés crónico. Otra de las causas son las alteraciones intestinales. Y esta es, pero importantísima, importantísima. La cantidad de personas, yo les hice una imagen y les busqué, la cantidad de personas que tienen disbiosis y permeabilidad intestinal es increíble. Venimos con parásitos desde niños y esos parásitos se adaptan a estar en nuestro cuerpo y nos colonizan todo, todo en nuestro microbioma. Y cuando somos adultos empezamos a tener enfermedades y pensamos que es por algo de ese momento y no, es por algo que viene de hace muchos años. Hay muchas personas con problemas de tiroides que tienen diagnosticado Helicobacter pylori y piensan que uno va por un lado y el otro va por el otro. El Helicobacter pylori por un lado y la tiroides por otro. Y tienen mucha relación. La mayoría de nutrientes que se encargan de defender el cuerpo del Helicobacter pylori y que tú no tengas un sobrecrecimiento de esta bacteria son muy parecidos a los que necesita la tiroides para funcionar bien. Y si tú tienes mal tu microbioma, pues vas a hacer una disbiosis intestinal y vas a desajustar tu tiroides y eso después hace que no estés bien a nivel emocional. Y es así. Por eso le puse ahí que hasta el 30 hasta el 20 o el 30% de la conversión de T4, que recuerden que es la hormona inactiva, a T3 ocurre en el intestino. La gente piensa que la tiroides trabaja solitaria y esta, la tiroides es única. Y por eso a veces me preocupa tanto cuando un paciente lo atiende por un lado el cardiólogo, por un lado el endocrino, por un lado el digestivo, por un lado el neurólogo. Y al final todo tiene una misma raíz. Entonces quiero que sepan, para que no se sientan mal, que la mayoría de las personas del mundo viven con un intestino alterado sin saberlo, sin saberlo. De un 60 a un 70% aproximadamente tiene disbiosis intestinal y de un 25 a un 40% aproximadamente tiene un intestino permeable. Y esto es algo que hay que trabajar. Esto es algo que es súper importante atender para poder tener equilibrada la tiroides. Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello. Otra de las causas es la disfunción hepática y por eso a veces ustedes ven a médicos que les comentan que para que la tiroides esté bien hay que hacer una limpieza hepática y hay que hacer que su hígado esté bien. Y desgraciadamente la mayoría de la población a nivel mundial, o bueno, no la mayoría para no ser tan exagerado, pero una gran parte de la población tiene hígado graso, otra gran parte no ha llegado a tener el hígado graso, pero sí tiene inflamación celular hepática. Y una de las cosas que también se encarga en el hígado es de la conversión de T4 a T3 y también de hacer una limpieza de todas las hormonas que estén inactivas para que no se acumulen en nuestro cuerpo. Y les busqué por porcentajes de hígado graso, ¿vale? Recuerden que antes del hígado graso se inflaman las células y no tenemos ni idea que tenemos el hígado graso. Y para diagnosticar el hígado graso es mediante una ecografía abdominal, no porque tengas el colesterol alto ya tienes un hígado graso. Pues simplemente de un 25 a un 30% aproximado es lo que oscila a nivel mundial de personas que tienen hígado graso. Imagínense, antes de eso, todo lo que podemos prevenir, igual con eso, todo lo que se puede revertir. Y esto es por países, imagínense. Ahora, otra de las causas por las cuales la tiroides también se desajusta es por los tóxicos ambientales, porque son disruptores endocrinos. La tiroides, a la célula, tiene un receptor y ella piensa que lo que viene es una hormona y no, es un disruptor endocrino. Es como algo muy parecido, disfrazado, les puse esta fotico como para que se entienda, disfrazado como si fuera una hormona, pero no, es un disruptor y lo que hace es que tus células no funcionen bien y no produzcan todo lo que tienen que producir. Y disruptores endocrinos hay en todos lados, o sea, en todos lados, en todos lados. Vivimos en una sociedad llena de disruptores endocrinos. Pero bueno, uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Desaparecer? No, no hay que desaparecer. Podemos empezar poquito a poco por una cosa. Vamos a bajar tu cortisol. Por otra, vamos a mejorar un poquito los disruptores endocrinos. Por otra, vamos a mejorar tu nutrición. Por otra, y así poquito a poco, sin darte cuenta, vas teniendo como menos campos
abiertos y todo mejor trabajado. Por ejemplo, los plásticos, los metales pesados, los pesticidas, los cosméticos. Le hice esta imagen porque quería como que tuvieran idea de muchas cosas que son disruptores endocrinos. Las verduras que normalmente las compramos, las lavamos con agua y ya está. Lo ideal es que la dejes unos 30 minutos por lo menos en agua con un buen chorro de vinagre y después las laves y puedas pues así desinfectarla, aunque también lo puedes hacer con bicarbonato, aunque ya hay algunos limpiadores que están muy bien, por ejemplo las bebidas alcohólicas, por ejemplo los omega 3 que muchos tienen metales pesados, o sea, no saben la cantidad de pacientes que yo veo que me dicen, yo tomo omega 3 de krill, por ejemplo, que como es tan pequeñito, eso no tiene metales pesados. Y después una de las cosas que vemos es que tiene metales pesados. Hay otros pacientes, por ejemplo, que toman omega 3 que son muy famosos y también tienen metales pesados. Y hay otros que están bien, que no viene de ahí. Puede venir, por ejemplo, de una amalgama que tú tengas, así muchas cosas. Después yo les voy a hablar más de esto. También están los perfumes, la cosmética, pues los plásticos, los embutidos, fumar. O sea, ustedes no saben qué gran disruptor endocrino es el humo del cigarro. Porque tú puedes a lo mejor no fumar, pero vivir con un fumador y es un gran disruptor endocrino. Y bueno, para no hacer tan extensas las causas, en esta número 8 les resumí otras que son principales porque modifican mucho la epigenética para que ustedes entiendan que los genes no fallan, simplemente se desregulan. Y ahí entra la alimentación, el sueño, el entorno. Es súper importante dónde vives, con quién vives, todo. Ahí entra el deporte, ahí entran los suplementos, porque hay suplementos de mala calidad, otros que sí. Ahí entran los traumas de la infancia, ahí entra tu trabajo, cómo estás con tu trabajo. Y eso es lo que hace que dos personas con la misma genética puedan tener funciones tiroideas opuestas. Y les dejo esta imagen de unas gemelas idénticas para que ustedes vean la importancia de la epigenética. Tú puedes tener la misma genética con una persona, compartir la misma genética y en dependencia de los factores epigenéticos, tú desarrollar una enfermedad o no. Y si se dan cuenta, son muy diferentes y esto depende mucho de la epigenética. Entonces, quédense con que la medicina integrativa no se basa en el tratamiento aislado de la tiroides, sino que es tratar la célula, el sistema inmune, el sistema intestinal y también el entorno, que es súper importante. Por eso, ahora lo que vamos a hacer es ya entrar como en lo que es la epigenética y aquí les voy a enseñar tres estudios, pero así muy rapidito, ustedes después pueden hacerle una captura y después buscarlo, que son estudios que se han hecho en gemelos idénticos para entender por qué la epigenética hace que puedan unos desarrollar una enfermedad autoinmune tiroidea y otro no. ¿Sabe? Este es uno donde se dieron cuenta que dependía muchísimo de su entorno. Este es otro en el que usaron a 520 gemelos, estamos hablando de muchísimo. 107 eran disigóticos, 49 eran de sexo opuesto, 104 eran monocigóticos y se dieron cuenta que interfería muchísimo, muchísimo el déficit de yodo o la ingesta de yodo, el tabaquismo o el no fumar y si habían tenido hijos o no en desarrollar nódulos de tiroides. Es increíble. Y ahí es donde entra la epigenética. Y este es otro estudio también que han hecho donde se dan cuenta que en dependencia de los niveles de tirosina, pues puede haber como más riesgo epigenético de desarrollar algún problema de tiroides o no. Y este también se hizo con gemelos. ¿Y por qué me gustan mucho los estudios que hacen con gemelos? Aunque hay estudios epigenéticos muchísimos. Pero ¿por qué me gustan los de gemelos? Porque te das cuenta que no depende de los genes, depende realmente de lo que haga esa persona. Y por eso es que la tiroides no se desajusta sola. Responde al entorno, a la nutrición, al estrés, al intestino y a la inflamación. Tú puedes ser idénticos a otra persona. Yo, por ejemplo, lo digo muchas veces. Tomás y yo, o sea, Tomás es mi pareja y llevamos años juntos y casi que se puede decir que comemos muy parecido, que entrenamos muy parecido, pero tenemos cosas que nos hacen que seamos diferentes. A lo mejor ese suplementa diferente, a lo mejor él ve la vida de otra forma, a lo mejor uno reacciona al estrés diferente y tú puedes hacer lo mismo con una persona, pero simplemente no desarrollar lo mismo que esa persona. Y ahí es donde entra todo lo relacionado con lo que es la rama de la genética, estudia los cambios que activan o inactivan los genes, sin cambiar la secuencia. Todos tenemos una secuencia de ADN que es nuestra, eso no se modifica. Lo que la modifica es cómo está tu epigenética, eso es lo que la modifica. Ahora, otra cosa que es súper importante es que el 98% de nuestro estado de salud responde a cómo estemos a nivel epigenético.
Y es muy sencillo. Todos tenemos nuestro genoma y tenemos un interruptor. Y en dependencia de cómo esté la epigenética, este interruptor se activa o no. Que tienes mucho estrés con tu pareja, por ejemplo, o que tienes mucha ansiedad, pues podemos activar genes de enfermedad, genes que no son de salud. Que fumas, que tomas suplementos de mala calidad, o que tomas mucha medicación, o que te falta vitamina D, o que comes mal, o que donde vives hay mucha contaminación, o que no duermes por la noche, o que tu trabajo es de noche, pues eso hace que encendamos el interruptor de genes de mala salud. Pero también si todo esto está bien y lo tratamos de equilibrar y llevar, podemos apagar genes de enfermedad y activar genes de salud. Y es así de sencillo. Simplemente la clave está en entender cómo están los biomarcadores epigenéticos que activan o desactivan genes de salud o enfermedad. O sea, ese es como el juego de la vida. Bueno, vamos a activar esto, vamos a desactivar esto, bueno, vamos a activar esto otro, vamos a desactivar esto otro. Por ejemplo, vamos a decir, voy a caminar por la tierra, pues vas a activar genes de salud porque vas a sentirte pues, más tranquilo, con menos ansiedad, si caminas por la tierra más de media hora. O sea, no es que ahora te pones 5 minutos, no. Por ejemplo, voy a ponerme agua fría en la cara, pues vas a activar genes relacionados con salud mental que te ayudan a estar mucho más tranquilo. Bueno, voy a hacer esta semana una comida mucho más saludable y no voy a comer dulces, pues vas a mejorar tu microbiota y vas a ver cómo poquito a poco te vas a sentir mejor. Ah, bueno, esta semana voy a seguir fumando, pues vas a seguir activando genes que poquito a poco te van a ir llevando a tener la enfermedad. ¿Qué es lo bueno? Que el cuerpo es maravilloso. O sea, el cuerpo es maravilloso y el cuerpo aguanta mucho, mucho, mucho. Hay pacientes que llevan años haciendo las cosas mal y están perfectos, y hay pacientes que a lo mejor llevan años haciendo las cosas mal y después que pasa mucho tiempo que debutan con una enfermedad, y me pasa todos los días, lo veo en consulta. O sea, hay pacientes que tienen unos test epigenéticos que yo digo, Dios mío, ¿cómo tu cuerpo puede estar así? Y nunca han diagnosticado ninguna enfermedad y simplemente pues son pacientes que toda una vida han estado teniendo malos hábitos, mala alimentación y no se han cuidado, o pacientes que llegan cuando ya llevan pues 40 años haciendo las cosas mal y le acaban de diagnosticar una prediabetes, y ahí te das cuenta de todo lo que le está modificando y haciendo que sus genes activen esa prediabetes. Pero lo importante de hoy, siempre lo digo, no es para preocuparnos, es para ocuparnos y para entender todo mucho mejor. Y por eso yo les recomiendo, y ahora les voy a explicar bien lo que es un análisis integrativo epigenético. ¿Y por qué le digo análisis integrativo epigenético? Porque no solamente consiste en que te hagas una prueba epigenética o un estudio epigenético, consiste en que pues podamos tener un análisis completo de tu vida, o sea, donde nos vemos y vamos a ver cómo ha sido tu vida, cómo estás ahora mismo de salud, qué es lo que tomas, qué es lo que no tomas, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Y además vamos a ver todos los resultados de tu informe epigenético, que siempre yo lo digo, es un examen clínico cualitativo, o sea, un examen clínico cualitativo. Ahí no vamos a ir como estamos adaptados en la medicina convencional a ver números, o sea, no vamos a ver esto está en este número, esto no, no, no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es ver qué está afectando más tu salud o no, cómo están los niveles de optimización. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo es incorporarlo a su rutina de salud anual. O sea, como mismo una vez al año tratamos de hacernos un chequeo anual, pues hacernos un análisis integrativo epigenético. Es una prueba que se realiza con una muestra biológica de tu bulbo piloso, donde vamos a ver información de 96 biomarcadores, y ahora ustedes van a entender qué es cada cosa, porque los biomarcadores simplemente son esos que activan genes de enfermedad o activan genes de salud. También ayuda a que entendamos cómo modificar la expresión de esos genes. Decimos, ah, mira, mis genes quieren ir como para el hipotiroidismo, pues vamos a sacarlo de ahí. Ah, mira, mis genes quieren ir como a tener células malignas en el cuerpo, pues vamos a revertir esto. Otra de las cosas es que te va a decir cuáles son los alimentos que estresan tu sistema digestivo e inmunológico. Hay personas, ojo, que solamente por consumir alimentos que estresan su sistema digestivo e inmunológico no están bien. O sea, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, en los alimentos que estresan su sistema digestivo e inmunológico está el plátano. Vamos a poner un ejemplo. El plátano, que es maravilloso, maravilloso. Me acuerdo un día que a una paciente le dije, mira, estresa tus genes el plátano. Y dice, ay, con lo bueno que es el plátano y el potasio que tiene. Como si no hubiera más nada en el mundo que tuviera potasio, ¿no? O que tuviera más potasio que el plátano, por ejemplo, como el agua de coco. Pero bueno, en ese momento simplemente ya dejó de consumir el plátano. Y fue increíble, como todavía no le habían llegado los suplementos que necesitaba, y solamente
en las primeras 24 48 horas, porque ella lo comía todos los días, sí, todos los días, pues ella empezó a dejar de notar dolores en las articulaciones y dejó de tener dolores en las articulaciones. Ella padecía de dolores en las articulaciones. Y esto en la medicina 2 y 2 no es 4, y no es que todos los pacientes sean así, pero es muy bueno saber o personalizar la nutrición con los alimentos que le gustan a los genes, que no es lo mismo que una alergia ni una intolerancia, simplemente son alimentos que optimizan tu expresión genética. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Muy sencillo, antes de ya explicar bien todo lo que trae este informe, el primer paso es solicitarlo de forma online. Siempre lo digo, de forma online, no hay un sitio físico. Ustedes de forma online, desde cualquier lugar, desde su móvil, un ordenador, ustedes solicitan su examen. El segundo paso es recibir el kit de extracción. Tienen que esperar a que les llegue el kit de extracción y una vez que les llegue el kit de extracción, el tercero es extraer la muestra que siempre va a ser de la región occipital, que es esta región de aquí atrás. Y no pude, como en la imagen, subir un poquito más, pero lo ideal es que sean 3 deditos por encima de la nuca. O sea, aquí, donde termina la raíz del pelo, o sea, donde termina la base, pues 3 deditos por encima. Vamos a decir que lo ideal es que sea por aquí. De ahí lo extraemos, podemos hacerlos nosotros mismos. Por ejemplo, ya yo de tantos que he hecho, ya yo misma me lo hago y voy revisando. ¿Tiene bulbo piloso? Pues corto el exceso de pelito y me quedo con esa muestra. Ahora, si tienes a alguien que te ayude, mucho mejor. El cuarto paso es llevar la muestra al correo para que nos las envíes. Y el quinto paso es vernos en la consulta. Y ahí en la imagen ya me puse con mi color de pelo natural, para que vayan como viéndome con el color de pelo que es. Entonces, ese es el último paso, que está incluido en el valor de la prueba para poder explicártelo todo, porque no haces nada teniendo la información si no sabes realmente cómo aplicarla o qué tienes que hacer, ya sea en cuanto a alimentos, suplementos, hábitos, ¿sabes? Poderte explicar todo a detalle y saber cómo es tu historial de salud. Entonces, ¿por qué lo hacemos en esa región? Y pongo esta imagen así para que ustedes tengan idea, porque a veces uno dice, bueno, y no sirve cualquier lado, y no sirve cualquier pelo. Bueno, si tú eres una persona que no tiene pelos en esa región, porque imagínate que tienes alopecia, ¿sabes? Hay pacientes que son oncológicos y no tienen su pelito, y lo que usamos en esos casos es de las cejitas, que ahí necesitamos de un lado o de otro también para poder tener los dos hemisferios o podemos hacerlo con el pelito que tenemos en la nariz, pero siempre tiene que ser del cuello hacia arriba. Por ejemplo, los hombres que tienen barba también, eso nos ayuda. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros éramos embriones, éramos así, que todos tuvimos esa etapa en la vida, cuando éramos embriones, el tubo neural tiene una conexión directa con esta región de la cabeza. Y por eso es que usamos eso. Ahí hay mucha información epigenética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender con todo lo que les voy a explicar ahora? Que la tiroides no solo regula hormonas, sino que regula la expresión genética del cuerpo. Tiene que ver con todo. ¿Y qué podemos ver dentro de ese informe? Pues lo primero que vamos a ver es que está descompensando tu sistema metabólico. Esa es una de las primeras imágenes, de las primeras hojas que vamos a tener de todo el informe. Y ahí vamos a ver específicamente qué es lo que tenemos que equilibrar. Y casi siempre es lo que está, casi siempre no, es lo que está marcado. Por ejemplo, en este paciente que les puse de ejemplo, que es un paciente que está operado de la tiroides, pues simplemente una de las cosas que no funciona bien en su cuerpo es el metabolismo de las grasas, que le afecta a su metabolismo en general. No tiene un sueño óptimo y ahí podemos entonces ver qué es lo que está afectando sus sueños y poderlo compensar. Tiene mucho, vamos a decir, como mucha carga a nivel emocional. Eso también le está descompensando su metabolismo. Y es bueno saber esto porque de nada vale que tú tomes medicamentos si a nivel emocional no estás trabajándote. Por otro lado, no está funcionando bien su sistema musculoesquelético y esto casi siempre son personas que pueden tener tendencia a perder masa muscular o a que les cueste trabajo subir músculo o a que sus huesitos no estén del todo bien y tengan osteoporosis o tengan en un futuro. Y eso lo compensamos, entendemos qué es lo que está pasando y lo equilibramos. Y por ejemplo, también le afecta a su metabolismo, cómo está su sistema inmune y su sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay otros pacientes que le puede salir marcado su sistema adrenal y esto casi siempre quiere decir que hay una tendencia a que esté trabajando más sus glándulas adrenales y eso casi siempre es cuando el cortisol está un poquito más alto o pacientes que no metabolizan bien el azúcar y casi siempre son pacientes que aparte de tema tiroideo pues le afecta mucho que tengan una resistencia a la insulina, por ejemplo, una prediabetes. Aquí podemos ver, por ejemplo, si hay estrés metabólico o inflamación a nivel celular. Se puede ver todo lo que afecta a tu metabolismo. Después vemos lo que afecta también tu sistema inmune, porque ya les expliqué al principio que la mayoría de las enfermedades autoinmunes de tiroides tienen que ver con cómo está tu sistema inmunológico.
De hecho, hay muchas personas que no tienen ningún diagnóstico de nada, pero su sistema inmune no está del todo bien y eso es lo que tenemos que equilibrar. Por ejemplo, en este paciente, aquí se puede ver que tiene hongos que le afectan, tiene una señal viral, eso es en el microbioma, tiene déficit de zinc, por ejemplo, que es uno de los más importantes para la tiroides, tiene déficit de superóxido dismutasa y así vamos a recoger mucha información que es diferente en cada paciente. Y esta imagen nos habla de cómo está el sistema digestivo de ese paciente. Y hoy solo les estoy hablando de lo más relacionado a la tiroides, ¿no? Pero aquí, para cada persona es un mundo, es diferente. Por ejemplo, en este paciente, una de las cosas que estresa a su sistema, a su sistema inmunológico y la expresión de sus genes es comer alimentos que tengan trigo, comer alimentos con cebada, comer alimentos con avena. Y casi siempre las enfermedades autoinmunes de tiroides están relacionadas a los alimentos con gluten. Y a veces son pacientes que no tienen ni una alergia ni una intolerancia, pero a sus genes les estresa. Por ejemplo, a este paciente le salió también el plátano, las bebidas alcohólicas, como alimentos que no le sientan bien y que tenemos que evitar durante 90 días para poder mejorar la expresión de sus genes y después ver si sus genes pues lo está pues asimilando bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Van bien? Es mucha información, yo lo sé, pero es bueno que ustedes tengan toda esta información para que puedan ir a las bases, para que puedan entender todo mucho mejor. Y esto es lo que hace la epigenética. Muy bien, gracias. Estoy leyendo por aquí. Esto es lo que hace que dos personas con la misma, por ejemplo, TSH, que es de las pruebas más importantes, puedan sentirse completamente diferentes. Tú puedes ver a dos personas con los mismos valores en las analíticas y estar completamente diferentes sintiéndose, porque no depende de esto, depende simplemente de lo que es la epigenética, cómo está una persona en cuanto a sus biomarcadores. Entonces, vamos después en el test, en el informe epigenético, vamos después como a verlo todo como en más detalle. Por eso yo siempre lo digo, que una asesoría o una consulta de interpretación de epigenética, esto que les comenté, tiene una duración de 1 hora y media. A veces necesito un poquito más de tiempo porque me hace falta entender todo el paciente y poderle explicar todo bien. Y ahí vamos a ver todas las vitaminas. Por ejemplo, aquí les voy a hablar de dos que son muy importantes. Primero, la vitamina D, que miren cuánto déficit hay a nivel mundial de vitamina D. Tener déficit de vitamina D está muy relacionado con el riesgo de tener enfermedades autoinmunes tiroideas y también con tener enfermedades oncológicas, porque tiene una función principal que es regular el sistema inmune y regular tu expresión genética. Entonces, las personas tienen mucho déficit de vitamina D y lo necesitan tener bien por su salud, porque eso les ayuda a equilibrar su tiroides. Por eso cuando a veces yo veo pacientes que están en tratamiento, les digo, pero ¿usted está suplementando con algo? No. Y a veces es importante, en dependencia de la carencia que tenga, por ejemplo, en el informe epigenético vemos si la carencia es leve, si es media o si es alta. Si es una carencia alta, por mucho salmón que comas, por mucho huevito que comas, por mucha sardina que comas, se va a demorar en equilibrar. Es preferible, por ejemplo, ir a la suplementación, pero no todo el mundo puede suplementarse igual con la vitamina D. A veces te suplementas con la vitamina D y si tienes déficit de K2, por ejemplo, o si tienes déficit de boro, por mucha vitamina D que tomes, tú no la vas a subir bien. Y si tú tienes mal tu microbiota, si tienes parásitos, si tienes hongo, pues tenemos que ir directamente a la suplementación porque con los alimentos no se absorben igual. Y esto que les puse, yema de huevo, es para que entiendan que hay que comer yema de huevo también. Porque a veces me dicen, no, yo solamente me como la clara. Todo es importante, todo es importante. Por ejemplo, otra de las vitaminas que son súper importantes para la tiroides y que está muy relacionada con el hipotiroidismo es las vitaminas del complejo B. A veces veo en los informes epigenéticos de pacientes que no tienen ninguna descompensación en su analítica de sangre, déficit de vitaminas del complejo B, y eso nos habla de cómo funciona en ese momento la tiroides. Porque es importante para que convierta la T4 en T3. Si tú tienes déficit de esto, probablemente tu tiroides esté pasando trabajo para hacer la conversión. Y bueno, tiene que ver con muchas cosas. Aquí le puse que tiene que ver con la infertilidad, tiene que ver con el hipotiroidismo, con la depresión, tiene que ver con muchos, muchos detalles. Entonces, por otro lado, otra cosa que es importante es que sepan que está normalmente en el huevito, está en las legumbres. A mí no me gusta que coman vísceras de animales, aunque está bien también en las vísceras de animales, porque tienen como muchas, acumulan mucho todo lo que le pongan al animal. Por ejemplo, si le usan antibióticos, si usan corticoides, si usan algún esteroide para hacer lo que crezca, cualquier cosa que le pongan, pues después la consumimos nosotros y es preferible que ustedes lo saquen, por ejemplo, de huevito y de las legumbres. Entonces,
¿Qué es importante? Por ejemplo, en los minerales, en dependencia de cómo estemos de minerales, puede estar nuestro tratamiento o nuestro funcionamiento de tiroides. Hay muchos pacientes, y cuando digo muchos, es muchos de verdad, que tienen déficit de yodo. Tienen déficit de yodo porque, por ejemplo, consumen sal del Himalaya, por ejemplo, consumen una sal marina que no está yodada. ¿Y qué pasa con esto? Que si tu tiroides no tiene yodo, ella no puede producir la hormona tiroidea, ¿sabes? Entonces, ese déficit hace que haya un hipotiroidismo. Y esto es fundamental. Ahora, todos los pacientes no pueden tomar yodo así por así. Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque en dependencia de las carencias que tengan, lo necesitan o no. Por eso yo les digo que lo ideal es ver específicamente qué necesita cada persona. Pero yo les estoy enseñando para que ustedes entiendan la importancia de conocer qué biomarcadores nos faltan. Entonces, para poder formar la hormona tiroidea, hace falta yodo y otra cosa que les voy a hablar ahora que se llama tirosina. Ahora, ¿dónde puede estar? Pues puede estar en los pescaditos, puede estar en el huevo y en las algas marinas, aunque a veces simplemente con consumir sal marina yodada es suficiente. El siguiente mineral, y que miren las carencias que hay, estas carencias que ven aquí son en niños menores de 5 años, y es el hierro. Si hay ya tantas carencias en niños, imagínense cuando llegamos a adultos, imagínense. Y a veces en los niños dicen, bueno, tiene carencia de esto, y ya está. Le empiezan a dar hierro, 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 y la anemia por déficit de hierro que es tan común. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces es porque tienen parásitos y no les deja absorber bien el hierro. Y otras veces porque tienen carencia de otros nutrientes que ayudan a todo el metabolismo de hierro. Pero hoy que estamos hablando de tiroides, quiero que entiendan que cuando hay déficit de hierro, una de las cosas que pasa es que la tiroides se bloquea, no funciona bien, no puede hacer su producción normal de hormonas. Por eso es bueno que ustedes consuman con frecuencia, pues, betabel, lentejas y bueno, siempre hay que tener un poquito de cuidado con las espinacas en dependencia del diagnóstico que tengas de tiroides, pero pueden consumir betabel, no hay ningún problema. Pueden consumir huevitos, que también es bueno, y pueden consumir carnes en dependencia de lo que ustedes se alimenten. Pero imagínense si ya de niños hay tantas carencias de hierro, imagínense cuando somos adultos. Entonces la tiroides no funciona bien porque tienes una carencia de hierro. Y a veces hay pacientes que tienen anemia y tienen hipotiroidismo. Y es como una cosa que va por un lado y otra por otro. No, no va por un lado y por otro. Tu tiroides necesita hierro para funcionar bien. Entonces, por otro lado, también vemos todo esto, todo lo que le estoy poniendo es todo lo que ustedes van a ver en su informe epigenético. Vemos todos los ácidos grasos. A veces las personas tienen el colesterol alto o tienen sobrepeso y piensan que es porque comen algo mal o porque algo no lo están haciendo bien y simplemente es porque les falta algún ácido graso específico. Por ejemplo, hace poco una paciente que todo el tiempo en estos últimos 2 años ha estado con hígado graso, que no lo revierte, que no mejora y que toma omega 3. Quiere decir que toma omega 3 que está muy bien, y no tiene metales pesados en su test epigenético. Pues simplemente cuando miramos tenía un déficit de ácido leico, que es un tipo de ácido graso, que es un omega 9 que casi ni nos damos cuenta de él, y tenía déficit del ácido linolénico gamma 6. Y uno dice, bueno, ¿y esto? Pues esto es muy sencillo. A veces están simplemente en las semillas de chía, en las nueces de Brasil, en las semillas de calabaza que tanto hablo, en las semillas de girasol, o a veces lo que necesitan es consumir aceite de semilla de cáñamo. Y ya está. Y en este caso, que estamos hablando de la tiroides, el más importante es el omega 3, porque el omega 3 se encarga de que no haya inflamación a nivel celular. Y el omega 3 hace que la tiroides no esté inflamada y que pueda funcionar bien. Por eso es tan importante que ustedes entiendan cuáles son las carencias que hacen que su tiroides no esté bien. Lo siguiente son los antioxidantes y en ese informe vamos a ver cómo estás de todos tus antioxidantes. ¿Y qué es lo más importante de los antioxidantes? Que se encargan de neutralizar los radicales libres. Yo siempre pongo un ejemplo como que los radicales libres son como las personas que tenemos alrededor que son negativas, vamos a decir. Entonces vienen los antioxidantes, que son los positivos, y hacen que estos como que no nos afecten. Por ejemplo, imagínate que tienes a una persona cerca tuyo que te dice, oye, qué feo te ves hoy, hoy no estás bien arreglado. Y viene una persona y te dice, ay, qué bonita te veo, qué bien te ves. Pues ese es el radical libre, es el que te está tratando mal, y el antioxidante es el que te está tratando bien. Y en la célula funciona así. Si estamos con poquitos antioxidantes, tenemos pocos que nos defiendan. Es como que todas las personas que tienes alrededor son muy negativos y no tienes nadie positivo en tu vida. Pues así le pasa a tu tiroides. Entonces, si de repente vemos que tienes muchas carencias de antioxidantes, y aquí solamente les estoy mencionando la vitamina C, que aparte de vitamina funciona como antioxidante, la vitamina E y los polifenoles, porque tienen una relación
bastante directa con la tiroides. Por ejemplo, una de mis pacientes que tiene una diabetes tipo 1, esto normalmente es autoinmune, tiene déficit de polifenoles. Empezamos a mejorar los alimentos con polifenoles y ¿qué creen? Empezó a mejorar sus niveles de glucosa y ya mejora con glucosa normal, ya se despierta con glucosa normal por la mañana. Y estamos hablando simplemente de polifenoles. Imagínense la importancia de todo. Entonces, los polifenoles son uno de los antioxidantes, por ejemplo, están en los arándanos. En el caso de ella, los arándanos estresaban sus genes, no podíamos usarlo de ahí, tenía que ser de otro alimento. La vida a veces me lo pone un poco más, vamos a decir, emocionante, pero por ejemplo, también está en el aceite de oliva, en las frutas cítricas, y esto es fundamental porque cuando hay antioxidantes, esto ayuda a que el cuerpo no tenga tanto radicales libres y previene el cáncer, porque el cáncer no es más que una célula inflamada que va cada vez estando más inflamada, que está peor, que le falta oxígeno, que le falta nutrientes, y ahí es donde están los antioxidantes para cuidarte de enfermedades oncológicas. Por eso es tan importante los antioxidantes en el cuerpo, aunque creamos que solo son importantes para envejecer lento. Pues así mismo, la célula cuando se replica sin antioxidantes, se replica peor y peor, y por eso es que envejecemos, por eso es que salen las enfermedades y por eso es que sale también el cáncer. Entonces, para seguir con los nutrientes que son importantes y que vemos en el informe epigenético, uno de ellos es el aminoácido, o sea, los aminoácidos. Miren cuántos aminoácidos necesitamos. Todo esto lo vamos a ver en tu informe, pero hoy les voy a hablar solo de uno que para mí es estrella, es imprescindible, y es la tirosina. La tirosina se une con el yodo y son los que forman la hormona tiroidea. La tirosina con S, porque estamos adaptados a escuchar tiroxina. Tiroxina ya es la hormona. Pero tirosina con S, que es un antioxidante, aminoácido, un aminoácido, y yodo, que es un mineral, se unen y crean la tiroxina con X, que es la hormona tiroidea. Entonces, si no tenemos tirosina, ¿cómo se va a producir? ¿Y qué es lo que hacemos en la medicina convencional? Poner levotirosina. Poner que tu cuerpo tenga la hormona que él puede producir si tuviera estos nutrientes. Entonces, simplemente está en el huevo, está en el pollo, en el pavo y las semillas de calabaza que tanto amo. Entonces, ahí está la tirosina. Está en muchos otros alimentos, también en dependencia del paciente, porque acuérdense que no todos los alimentos le gustan a tu genes y eso también es importante. A veces comes mucho de un alimento que no le gusta y no tienes ningún nutriente de ese alimento. Y es fundamental que entiendan que los aminoácidos no solamente son importantes para formar masa muscular. A veces la gente solamente piensa que los aminoácidos son para el músculo. No, son importantes para todo, para la energía, para el sueño, para la ansiedad, para el funcionamiento de la tiroides, para todo. Y ya para ir terminando, otra de las cosas que vemos en tu informe es cómo está tu microbioma. Y eso es importantísimo, porque ahí vamos a ver si tienes bacterias, si tienes una tendencia a hongos, si tienes una tendencia a esporas. No saben la cantidad de pacientes que tienen esporas. No saben la cantidad de pacientes que tienen esporas. Las esporas son familia de los hongos, están en lugares húmedos y a veces ni se ven. No es como los hongos que tú ves que se pone negrito todo. No, ellas ni se ven. Por ejemplo, hay muchos niños que sus escuelas son todos cerrados y tienen esporas. Y hay muchos adultos que todo es cerrado y tienen esporas. Y al final todo esto está en tu microbioma y el microbioma está en todo el cuerpo. Y eso te inflama, eso te afecta y sobre todo hace que tú no funciones bien y por eso hay tanta relación, como les expliqué al principio, intestino-tiroides. Y por eso es bueno saber esto, para uno poder ir a las bases y uno decir, ah, mira, lo que está mal es esto, pues tenemos entonces que revertirlo. Hay que matar a los parásitos, hay que matar a los hongos, hay que matar a las esporas, hay que matar a las bacterias. Y esto es fundamental. A veces venimos con parásitos desde niños y hasta que no somos adultos no vemos pues los síntomas de esto y a veces nos adaptamos a ser ansiosos, a veces nos adaptamos a estar tristes, a veces nos adaptamos a tener mala memoria, a veces nos adaptamos a tener mala digestión y simplemente es porque no tenemos bien nuestra tendencia de microbioma y eso es bueno saberlo. Ahora, otra de las cosas que miramos es cómo están las interferencias, eso también son disruptores endocrinos. Ustedes no tienen ni idea de lo que puede afectar su metabolismo, el horno microondas, el teléfono, el televisor, todo. A veces uno dice, bueno, pero si en el tiempo de antes la gente no se enfermaba tanto, y claro, es que en el tiempo de antes no había todo lo que tenemos ahora. No había todo lo que tenemos ahora. Por eso muchas veces yo les recomiendo a los pacientes que usen los escudos protectores de radiación, que muchos me escriben y me dicen, pásame el enlace para pedir los escudos protectores. A veces les digo, usen piedras chunguitas, que son súper importantes también, y les paso el enlace para que las tengan con ustedes en el cuerpo. Esto a mí me salvó la vida en urgencia. Cuando yo solamente trabajaba como médico de urgencia,
tenía un exceso de radiaciones en el cuerpo increíble. Y esto tenemos que evitarlo y también tenemos que limpiarlo del cuerpo. Otra de las cosas que le hablé al principio, que son de los disruptores endocrinos, es saber cuál es la exposición tóxica que tienes. Si tienes radiaciones, si tienes metales pesados, si tienes químicos, si tienes hidrocarburos, a veces una simple pasta de diente con flúor o un desodorante con aluminio, o que te pongas el perfume directamente en la piel y absorbes todo ese alcohol, por ejemplo, o otros químicos, puede salirte reflejado en tu informe epigenético. Y eso son cosas que tenemos que limpiar del cuerpo y que tenemos que prevenir, o sea, tenemos que cambiar para poder estar bien a nivel endocrino. Y ya lo último que vemos siempre que hacemos la consulta de interpretación y vemos todo página por página, porque me gusta explicarlo todo bien, es la sensibilidad a los alimentos. ¿Qué alimentos estresan a tu sistema digestivo e inmunológico? Por ejemplo, hay muchos pacientes que la aceituna le estresa. Y cuando hablamos de aceituna, hablamos de todo lo que venga de ahí. El aceite de oliva, que es maravilloso y es un gran antioxidante. Si a tus genes le estresa, pues no es bueno que lo consumas. Por ejemplo, hay personas que los arándanos, hay personas que el huevo. Esto es tan diferente en cada persona y es muy bonito saberlo para uno poder optimizar la expresión de sus genes y, por supuesto, comer según lo que dicen sus genes. Que eso es maravilloso, entender qué alimentos son los que más le gustan para que prioricemos esos alimentos y los podamos comer con más frecuencia, que estén en el día a día, que eso es lo más importante. Y ya está. Solo quiero que se queden con que la tiroides no falla por falta de hormonas, simplemente falla por falta de nutrientes, de antioxidantes y por un entorno celular que no sea el adecuado. Así que esto que ven aquí es parte de todos los documentos que puede venir en el informe epigenético, son 30 páginas, y esto que ven aquí es la información donde me pueden contactar por si tienen alguna duda, si quieren realizarse su prueba, si quieren tener su análisis integral epigenético, y me pueden escribir por WhatsApp para yo explicarles y darle más detalles. Quiero ahora que si alguno tiene alguna duda, alguno quiere hablarme de algo, aprovechen que hemos terminado y este es el momento de cualquier duda o de cualquiera que quiera comentar lo que sea. No, por favor, o sea, yo encantada, encantada de estar aquí y muy feliz porque yo a ti, yo siento que tú eres un ángel que Dios me puso en el camino. Siempre te lo digo cuando hablamos, Mira, porque realmente yo estaba bastante mal. Eh, yo pensé que no iba a salir, yo pensé que no iba a salir de, y tú lo sabes porque bastante que te lo dije. es duro. Y antes de ser tu paciente, yo soy, para todas las personas que nos están viendo en este momento, yo soy ya paciente de la doctora Carelia. Eh, yo me hice mi test epigenético y bueno, ella, por supuesto, me dio todas las indicaciones que debía seguir, me explicó todo lo que me estaba pasando. Y bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Lo primero es que yo desde hace muchos años he padecido de la tiroides. Me diagnosticaron con hipotiroidismo hace ya aproximadamente 15 años y estuve mucho tiempo tomando la levotiroxina. Y en la medida que fue pasando el tiempo, lo que hacían era aumentármela. Yo hasta los 17 años, yo pesaba 48 kilos. Y llegó un momento en que hace aproximadamente 4 meses ya yo estaba en 102 kilos. Era algo, yo me sentía muy mal. Comencé con mi proceso, yo tengo ya 48 años y comencé con mi proceso de pasar a la menopausia y eso me descontroló demasiado. Uf, Eh, dolor. sí, o sea, entre la menopausia o la perimenopausia para ese momento y el hecho de que yo tomaba la levotiroxina, ya yo tomaba la levotiroxina de 100, aunque yo al principio, antes de que me sucediera todo esto, que ya les voy a explicar, eh, yo no sentía nada, yo me sentía bien. Una sola vez, recuerdo, hace unos 3 años, que un día tuve un dolor de cabeza muy intenso y bueno, ¿sabes cómo es uno? ¿Sabes? No, ay, me voy a tomar una pastilla para quitarme el dolor de cabeza. Y me tomé unas pastillas de esas que son especiales para eso. Ay, doctora, eso fue terrible. Me comenzó un dolor de cabeza muy fuerte. Ese día estaba muy estresada porque mi esposo, de hecho, gracias a Dios, ese día yo estaba en el hospital con él, porque lo estaba acompañando porque él estaba mal.
Y resulta que estando en el hospital, hasta me estaba pegando sol en la fila donde estábamos y todo, con la cabeza me hacía así. Yo sentía una cosa terrible y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Fui un momentito al puesto de enfermeras, me tomaron la presión y tenía 200/100. De una vez ellos, porque claro, los doctores, ellos se ponen más nerviosos, por lo menos ellos, pues, porque como digo yo contigo me siento tan tranquila, eso es una de las cosas que yo amo de ti, de verdad, porque, y te las recomiendo, bueno, con los ojos cerrados, porque claro, ella nos hace sentir tan bien, o sea, ella nos tranquiliza. Yo cuando llegué a las manos de ella tenía demasiado estrés y bueno, ay no, era horrible. Y ella, gracias a la manera como ella nos habla y todo lo que nos explica, realmente todo ese estrés se fue. Y bueno, claro, por supuesto, las otras recomendaciones que me dio, eh, bueno, esa fue la única vez y me la trataron de bajar y me dieron varias pastillas porque ya era lo único que podían hacer. Me dieron varias pastillas, le costó mucho para bajarla porque, claro, la subida de presión realmente era por la cantidad de químicos que me habían metido en las pastillas para el dolor de cabeza. Y mientras eso no saliera de mi organismo, entonces poco a poco fue bajando hasta que se normalizó. Esa fue la única vez que yo tuve una crisis de ese tipo. Bueno, ok. Hace aproximadamente unos 4 meses, yo comencé con eso fue un día que me dio así de repente, yo estaba perfecta. Y un día, de repente, me comenzó un malestar, una cosa que yo me sentía terrible y sentía que el corazón se me iba a salir. Y resulta que cuando me midió la presión, tenía 150/92. No estaba exagerada, pero sí ya ahí como que eso no es normal. Esperé un rato y al rato me la volví a medir, pero con el susto que tenía se me puso peor, cada vez iba más alta. Y le dije a mi esposo, vámonos al hospital. Nos fuimos al hospital, me tomaron la presión, no, mira, sí tenía la presión alta, me dieron las pastillas para bajar. Al siguiente día, otra vez lo mismo. Y comencé con eso. Y yo me comencé a sentir mal, 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 cada vez iba peor. Me daban unas taquicardias, una cosa, fui al cardiólogo, porque la recomendación del médico general fue esa. O sea, usted tiene que ir a un cardiólogo, más nada. Y me mandaron a hacer una cantidad de exámenes. Bueno, me fui al cardiólogo, el cardiólogo este, me dice, bueno, mira, realmente, o sea, quizás no eres hipertensa, me dice, pero o sea, es que el problema es que no buscan la raíz del problema. Ahí es donde está la situación. Entonces él me dice, no, mira, a lo mejor no eres hipertensa porque, o sea, yo no mantenía la presión alta todo el tiempo, sino que eran picos de presión en algunos momentos que me daba, sobre todo cerca los días cercanos a la menstruación, o los días antes, o durante, o después. Entonces, sin embargo, o sea, no eres hipertensa, pero te voy a poner una pastilla, un hipertensivo. De esto, yo dije, no. Pues, yo soy muy curiosa, bueno, tú lo sabes. Y comencé a investigar. Oye, pero no, que eso no puede ser así. O sea, ¿cómo es esto? Yo no soy hipertensa y él me va a dar hipertensivo. Aquí está pasando algo. Entonces él me dice, cuando me hacen un Doppler de corazón y un Doppler de arterias, y me dice, oye, pero tú estás mejor que yo. Mm. El corazón me lo enseñó en la pantalla, está perfecto, me dijo que todo está excelente. Las arterias, eso está perfecto. Y lo que tienes de grasa en las arterias, o sea, estoy impresionado, me dice, porque con esa gordura que tú tienes, es para que tuvieras, yo pensé que ibas a tener las arterias tapadas de grasa, me dice. Y pensé que era por eso que estabas así. Y lo que tienes es un 10% de grasa, que es lo que tenemos todas las personas, eso es lo normal, me dice. Y yo, bueno, doctor, y entonces, no, pero tienes que seguir con los antihipertensivos porque, o sea, si te sube la presión, tú te tienes que proteger de esa manera. ¿Qué es esto? Y de paso, doctora, me pone 2 al día. Dios mío, yo dije, no, pero, y eso yo creo que me causó, ¿sabes? Como más estrés, más preocupación. Eso para mí fue terrible, Si yo me terrible. llegó a un punto de ansiedad extrema, o sea, ni salía a Dios la calle, mío, o sea, no podía compartir con no, la gente. Era una cosa no. cuando Yo no... me encerré en mi casa porque me daba miedo salir, porque ya las veces que salía que me daba el malestar, o sea, pero era que me daba una cosa que yo lo que sentía era ganas de salir corriendo, me daba una presión en el pecho y yo lo que quería era salir corriendo. Y el susto, un susto, vivía con miedo, o sea, ya yo no tenía vida, ya yo no tenía vida.
Y comencé cuando consigo a la doctora Carelia, gracias a Dios, comienzo a decirle todo y de hecho, o sea, es que eso es lo que más me gustó de ti y creo que fue lo que me atrapó contigo porque tú eres una persona que tú eres muy dedicada a todos. O sea, eso es lo que a mí me gusta de ti. A O veces sea, en quisiera que ningún, me diera la vida para ser más dedicada, porque a yo lo veces sé, yo lo no me sé. da con todo, Yo pero lo sé, te pero sí agradezco lo que lo veas así. eres. No, no, pero eres maravillosa, de verdad. Yo te lo agradezco Gracias. infinitamente porque, o sea, ella, antes de yo ser su paciente, ya ella me estaba dando indicaciones a mí de qué hacer. Y gracias a eso, yo comencé yo cambié mi alimentación totalmente. Yo era una persona, yo era adicta a la Pepsi-Cola. Y desde que a mí me pasó eso y la doctora Carelia me comenzó a decir muchas cosas sobre cómo cambiar la alimentación, qué consumir, todo eso, yo dejé, yo no he probado una Pepsi desde hace 5 meses ya. Y o sea, no sé lo que es eso, de verdad. Yo creo que ya sí, estoy cerca de los 5 meses de no. Y Pues vimos, un, después con el test, que disculpa que te interrumpa, vimos algunos alimentos ajá, que tú comías con frecuencia que eran de sí. los que estresaban a tu nene. De los que Estaba con es eso. que esa es la otra cosa que cuando vino lo del test epigenético, bueno, ya yo, cuando vino el test ya yo estaba mejor, te digo de verdad, estaba mucho mejor gracias a tus indicaciones, Gracias. ¿ok? Porque no, gracias a ti, Carelia, por Dios, o sea, tú me devolviste a la vida, porque Ay, es que yo me la pasaba tirada en el mueble. Y entonces, y de paso estaba enfermando a todo el mundo, porque mi esposo con la preocupación, mi hija con el estrés, de paso mi hija es una niña especial, se pueden imaginar cómo estaba mi hija. Y ella tiene 14 años, pero es una niña especial. Entonces, verme así para ella era algo que la tenía muy afectada. De repente yo estaba, o sea, porque me la pasaba acostada y todo, y yo pensaba, o sea, yo sentía que cualquier cosa, ya yo no podía ni siquiera ver una película de acción, porque hasta eso me afectaba. Era terrible, terrible, Dios mío. Y yo sentía que no iba a poder superar eso. Yo, de verdad, literalmente, yo sentía que me iba a morir. Esa era la sensación que yo tenía. Pero es que, ¿qué pasa? Cuando viene el test epigenético, bueno, yo me quité, yo por mi cuenta, porque dije, no, esto no puede ser así. Y comencé a probar con mi mismo organismo, me quité la levotiroxina y me quité es que esa es la otra, me quité el antihipertensivo. Y seguí igualita. O sea, no hubo ningún cambio. O sea, el antihipertensivo a mí no me estaba haciendo nada. Entonces, la levotiroxina, pues esa es otra cosa que el doctor me dice. Es que a mí lo que me preocupa, me dice, todo está perfecto, pero no cantemos victoria, porque a mí lo que me preocupa es que tú mantienes esa taquicardia. Yo pasaba medio día con taquicardia, todos los días. Entonces él me dice eso y le digo, doctor, bueno, pero lo único que yo he hecho hasta ahora diferente es tomarme estas pastillas, incluyendo la levotiroxina, no sé. Entonces me dijo, el losartán no te causa eso, pero la levotiroxina sí. Yo dije, no, ¿qué va? Y Dios me puso en mi camino un video de Carelia donde ella dice que ella tenía problemas en la tiroides, lo recuerdo clarito que dijiste en ese video y fue el primero que yo vi de ti, donde dices que la levotiroxina te puso como, eh, ¿cómo se llama? Como una Sí, persona con el hipertiroidismo. periodismo farmacológico. Cuando yo vi eso, yo dije, esto es lo que me está pasando a mí. Pues yo me quité la levotiroxina. Duré 3 días más con taquicardia y el cuarto día se me quitó la taquicardia. Que hacemos ahí como esto no es para que lo hagan en casa, o sea, como cuando No, uno hace un experimento, esto no, no no, es no. para, por favor. O sea, ya yo dentro de mi desespero y yo veo eso que tú dijiste, yo dije, no, aquí, o sea, es el mismo caso igualito. Y Sí. fíjate, entre las cosas que tú nos presentaste ahorita, entre las diferencias del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, porque yo tengo de los dos. Yo tengo síntomas de los dos. O Sí, y más sea, porque llevas muchos años también con el diagnóstico, o sea, tu sí, cuerpo ya es como va sí. diferente. Sí, primero que tengo muchos años y segundo que todo esto cambia, que me comienzan a aparecer síntomas también de hipertiroidismo a partir de la perimenopausia. Miren, No lo les digo explicaste algo, todo. lo importante que es alimentarse de la manera correcta antes de que nos suceda todo esto que me sucedió a mí. Porque llegan a la perimenopausia y a la menopausia de la mejor forma. Entonces, de verdad, bueno,
Mi recomendación es que se hagan su test epigenético, nada como eso. No es así, porque, o sea, mira, eh, ¿cuánto tengo yo de estarme tomando Muy todo lo poquito. que tú me recomendaste? O sea, yo no tengo ni un mes, porque esa es otra cosa. Como yo no tenía el dinero para poder hacerme el test, no lo hice antes, pero claro, fui mejorando por la alimentación, pura Sí. alimentación. Todo lo que me recomendaba Carelia, yo lo hacía al pie de la letra. Y las Recuerda meditaciones y todo. Y las después, y meditaciones, después ajá, que has cambiado, has puesto los alimentos que le gustan a tus genes, hemos puesto los sí, alimentos de las carencias nutricionales que tienes, hemos los mejorado suplementos, todo y sí, que todavía no tienes como todos los suplementos que hacen falta, o sea, estás con sí, una parte de señora. los suplementos. Tengo como la mitad. Cuando llevamos como una semana, que creo que no había ni llegado los suplementos, solo había Sí, hecho el cambio de sí, los alimentos que le gustan y los que no le gustan sí, a su señora. sistema digestivo, me dice, he logrado salir a la calle y hacer el Sí, mercado. Y yo me quedé sí, así y es muy emocionante porque cuando tú llegas a un punto en la vida que no tienes esa independencia de poder hacer eso es duro, sí, es duro y sí. fue muy Yo bonito. lloraba todos los días, Carelia, yo lloraba todos los días. Yo tenía una depresión terrible por eso. O sea, mira, esta fue una situación que no se la deseo a nadie, de verdad. Yo por eso vuelvo y te repito, Dios es grande y Dios se puso en mi camino. Porque, y de verdad, si no hubiese sido por ti, yo no hubiese recuperado mi vida. Mm, Bueno, volví a nacer. Mi mamá lo dijo. Mi mamá a ti te adora y mi mamá dice, o sea, ya te devuelve la vida, vente. Mi mamá, mm. es que es verdad. Fíjate, yo ponle 2 semanas, desde hace 2 semanas para acá, ay, Dios mío, no paro. Muy Este, bien. no, mira, o sea, mi mamá se me queda viendo y casi que llora y me dice, hija, pero toda la energía como que la tenías acumulada, la estás liberando ahora. Qué Porque es bien, verdad, o sea, yo estaba, Carelia, ¿no? Yo estaba que no podía ni barrer la casa. Yo barría la casa y se me subía la presión, qué fuerte. hasta eso. Entonces, ahora es increíble todo lo que hago. Ya estoy hasta comenzando con mi trading nuevamente, pero claro, estoy comenzando otra vez como estudiante porque obviamente, o sea, ahorita no tengo ni el capital y bueno, Y eso, me eso hay que dijiste que retomar. después vas a empezar a enseñar todas las cosas que has Sí, aprendido y todos los que has vivido en estos sí, meses también para que otras personas también sí, sepan. Y eso es bonito porque lo es voy dar a la hacer. información correcta. No todo el mundo tiene Yo, las mismas carencias ni necesita lo mismo, así pero es. que tú cuentes esto le da mucha esperanza a las personas, porque a las personas le pasa lo que te pasa a ti, que es que uno piensa que se va a quedar así toda la vida. Yo me acuerdo cuando Sí, estuvimos en la consulta que me dijiste, yo creo que yo voy a estar así para siempre. Yo dije, no, 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 sí. no. De ahí vas a salir, de ahí vas a salir, eso no es eterno. Y tú decías, ay, no te puedo creer, no te puedo creer. Bueno, era muy cómico porque Olve antes de la consulta me escribía como todos los días, todos los días. Y después de la Sí. consulta, ella se sintió con una paz de decir, ah, ya sé qué es lo que me está haciendo mal. O sea, como ya sé las causas. Y después como que me demoré un rato en mandarle las cosas que tenía que mandarle. Y yo le digo, ¿te has dado cuenta que ni me has dicho, mándame lo que necesito ni nada? O sea, estás con una tranquilidad, porque es No, verdad sin estrés, entender qué es lo que nos pasa da mucha paz. O sea, porque dices, ya sé. demasiado. Es que Sí. cuando me hice Gracias, el Olga. test, que tú me explicaste todo, Muchas gracias. ¿sabes? Fue como, es que ese mismo día, cuando nos vimos ese día, recuerdo cuando terminamos que me dijiste, esto no se me va a olvidar nunca, que me dijiste, veo la tranquilidad que tienes y estoy impresionada. Sí, Yo sí. No, recuerdo esto. Y eso que ahí todavía no estaba tan bien como ahorita. sí, sí, sí. De hecho, bueno, fíjate, ya yo he bajado 28 kilos y bueno, Maravilloso. Madre mía. la diferencia ha sido bárbara. Carela, mira, como te digo, desde hace 2 semanas para acá, me he ido hasta para un centro comercial porque tuve que hacer algo de migración, que Sí, queda en un centro comercial, y pasamos el día en el centro comercial. muy Hasta bien. jugué con mi hija en los carritos chocones. Mira, una cosa que yo tenía tanto tiempo sin hacer nada de esto. Qué bonito. Que, o sea, de verdad, muchísimas gracias. No, Tomen y muchas mira, gracias a ti. y que Dios te bendiga siempre, Dios bendiga esa cabecita tuya que tienes tan espectacular. Y que los Y bendiga bueno, a ustedes también y, por estar en este amén. camino mío también. Muchas Y gracias. bueno, que yo quiero, como dijiste, voy a hacer Pronto bueno, veremos como una videos especie. tuyos. Sí, vamos a ir haciendo videos y quiero hacer grupos para que las personas se integren. Y allí, bueno, con tu permiso, voy a ofrecer pues todo lo que tú haces y que se pongan en contacto contigo porque realmente, o sea, yo me enamoré de esto, yo me enamoré de la epigenética, o sea, es Ay, un qué mundo bien. tan fascinante
y claro que que sí. realmente, o sea, si lo hubiese visto en otras personas, a lo mejor, pues no lo creo tanto, pero como lo estoy viviendo yo, Dios mío, o sea, Qué bonito. realmente, qué Muchas diferente. gracias. Muchas No, gracias, muchas Vicky. gracias, Muchas Carelia, de gracias a ti. verdad. Gracias por contarnos, gracias por hablarlo, porque a veces a uno le da un poquito de cosa contar sus temas personales, pero es muy bonito que hayas contado todo esto, te lo agradezco. Te mando un fuerte No, abrazo. no, tranquila. Te Un quiero besito para mucho. ustedes ahí. Cuídense mucho. Gracias, gracias, gracias. Yo también te quiero. No, Gracias por hablar, por favor. tan No bella. sé, no sé si alguien más quiere hablar. Y estás bella, te veo muy bonita y muy arreglada. Ay, Muy gracias. bien. Carelia, ¿sabes una cosa? Yo te tengo una pregunta que a lo mejor quizás pueda servirle a otras personas, ¿sabes? Eh, las semillas de calabaza y de girasol, ¿las pueden consumir las personas que no tienen vesícula? Un detalle importante. A ver, Ajá, hay personas que no tienen vesícula y la pueden consumir y no pasa nada. Hay ok, otros que sí, o sea, todo el mundo no es igual, pero normalmente no hay ningún problema. O sea, normalmente en ok. 95% de los casos no hay ningún problema. Mi única recomendación es que lo mastiquen bien. Con los que hay que tener un poquito más de cuidado es con los que tienen diverticulitis. O sea, que es como unas Ah, claro. bolsitas que se hacen en el intestino, en el colon. Y Sí, entonces sí. ahí se acumulan las semillas. Entonces en esos casos, yo como les digo que consuman las semillas, es triturándolas. Y ya está. Se Ok. trituran y listo. Y listo, listo. Ah, ok. Está perfecto porque sí, no, es que claro, tenía esa duda porque mi esposo no tiene vesícula No, no y pasa nada. él está consumiendo las semillas, pero vi un video que decía que no las podían consumir esas personas y me dio un poquito de miedo, No, no, ¿sabes? no. No, hay Y mucha información de todo en las redes. Él está sí, sí, bien. entonces yo por eso te pregunto. Y la linaza igual, ¿verdad? Sí, la linaza también, pero No no hay me gusta la problema. linaza para todo el mundo. O sea, yo la semilla de calabaza casi todo el mundo sin problema. La linaza a lo mejor Perfecto. soy un poco más reservada, pero si la puede tomar también y si él se siente bien a la semana de estarlo Ujú. tomando, no hay ningún Ok, problema. No hay como ningún yo. problema. Sí, no te preocupes que no lo vas a perder. Vas a tener foto para rato. Ay, amén. Bueno, Y te hacen una quiero muy bonita mucho. pareja. Un beso grande. Ay, Gracias, tan gracias, linda. gracias. No sé si alguien más quiera también hablar o... Ah, mira, hay manos levantadas. Espera, Jacqueline. Qué bien que estés aquí. A ver, ya puedes hablar, creo, ¿no? Sí. Hola, Hola. sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Sí me qué bien. escuchan? Sí, te escucho. Quiero ser muy breve, muy breve. Básicamente, hace 3 meses inicié con el tratamiento bueno, el test epigenético con la doctora, que la había escuchado anteriormente y sentía una sinergia muy grande pues, de hacerlo, ¿no? Por mi salud. Después de 3 meses que tengo tratamiento, porque parte de lo mío es la tiroides de Hashimoto, No sabía que que estabas ya aquí. Me ha sorprendido. Qué bello. en todas sus conferencias estoy, doctora. Gracias. Qué lindo está, Yo gracias. nada más quiero ser muy breve y decir que no pierdan la esperanza pues, de todos los temas de salud que tienen y que este estudio me ha ayudado mucho. He sentido los cambios después de 3 meses, ¿no? Hace poco hablé con la doctora y le dije, lo he sentido, no me he hecho mis resultados, no me he hecho mi estudio para ver cómo he mejorado, pero yo siento que sí. Y nada más quiero dar el testimonio de que la doctora es una persona muy, muy dedicada a esto, ¿no? Y que lo hace por amor y que está siempre al pendiente de sus pacientes. Eso me ha gustado mucho. Ya incluí a mi papá en todo este proceso, que yo también tengo mucha fe que va a mejorar sus síntomas. Pero bueno, en respecto al tema de la tiroides, inclusive yo he sentido que me ha disminuido muchísimo el grosor de mi cuello que antes tenía y yo sentía al tocarme como un nódulo grandecito que tenía. Y yo le he dicho a la doctora que he sentido más pequeño ese nódulo que tenía. Aún no me he hecho mis estudios para ver cómo están mis índices de lo que se hablaba de los anticuerpos, la Sí, T4, la T3. Estoy próximamente por hacérmelos, pero yo creo que va a ir bien porque he mejorado mucho en tema de energía, he mejorado mucho en esta parte, yo lo he sentido, ¿no? Lo siento. sí. Y bueno, nada más querer decir que yo sé que a veces uno no tiene los recursos, pero cuando uno junta poco a poquito y se hace ese campito para hacértelo, te puede cambiar la vida.
Qué bien. Entonces, yo estoy muy contenta, muy feliz y sí quería externarlo porque la doctora es una persona muy ética y que pues trabaja con mucho amor y eso es lo que me ha gustado. Eso Muchas es todo lo que Qué podría bello. decir. No, no, has dicho demasiado. Muchas gracias, muchas gracias. Yo que quiero que cuenten cómo les va a ustedes y ustedes que cuentan de mí. Pero Y, y yo soy la de plátano, que me dolían las bueno, articulaciones. no tenías que delatarte, no tenías que delatarte tampoco. Pero me daba, o sea, sí lo quiero decir porque al Sí, final es un testimonio que muchas veces uno espera. Entonces, yo diario consumía plátano y cuando me salió en mi test epigenético, yo pensaba que el dolor de mis manos, de mis articulaciones es porque nado. Entonces yo decía, no, pues es por la natación. Y cuando dejé el plátano a los 15 días, yo empecé a sentir el cambio. sí. A Entonces, los ahí poquitos, sí, me acuerdo que me lo dijiste. Y me di cuenta que también era me eso. acuerdo que me dijiste lo de que podías nadar y hasta un punto y te faltaba como Ya no el... daba. O sea, terminaba mi rutina y llegó un momento en que empecé a bajar la intensidad y aún así terminaba hasta como temblando. Me daba como temblor y mis piernas las sentía desguanzadas. Hoy no me pasaba eso, hoy retomé ya la cantidad de metros que nadaba, y termino termino por mi tiempo, que digo, ya no puedo seguir porque si no quisiera seguir y aguantar un poco más y el Sí, agotamiento me ha disminuido mucho. te agradezco mucho. Entonces, a base de los suplementos y a base de pues de la alimentación que he estado trabajando. Gracias, 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 gracias por contar tu historia. Y estamos empezando, este solo es el comienzo, todavía tenemos más cosas que lograr, que vamos a lograr también. Y estamos también atendiendo a su papá, que está bello, muy bonito el papá. Si ustedes ven, en la consulta él sacó todo su historial médico, todas sus operaciones, todo. Y a mí eso me gusta porque para mí es importante saberlo todo, pero él lo tenía todo organizadito, estaba, vaya. Y bueno, ahora le está empezando y yo sé también que va a mejorar mucho. Te mando un abrazo también, Jackie, que estés muy bien. Gracias por todo, Gracias. doctora. Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias. No sé si alguien más quiere. No sé qué estaba pasando, no sé si estoy muy tarde. No, no pasa nada. No te vemos, pero si quieres poner la cámara, si no, no es obligado, ¿eh? No te Ah, preocupes. ok, perfecto. Un momento. No Bueno, tardo mucho porque sé que a lo mejor ya estamos cortos de tiempo. Ok, ando sin maquillaje, me veo toda destruida. Pero bueno, estás bella, en estás muy fin, bien. tenía una pregunta. Una de las pacientes que había hablado hace rato estaba mencionando de que tenía síntomas de taquicardia y son síntomas que yo he tenido. Recientemente hice el examen de epigenética, no puedo ni hablar, y tengo mi cita la próxima semana, gracias a Ah, Dios, muy bien. con usted. Pero mi pregunta es, he tenido síntomas más o menos por un año y a lo mejor tengo que esperar, pero me di cuenta que después de ir al doctor a cada rato y me dijeran que todo estaba normal, no estaba pasando nada. En fin, yo súper insistente y por fin me hicieron exámenes de hierro, creo que fue del hierro y de no sé qué más. Ácido Ah, fólico, seguro ácido también. fólico también y lo tenía abajo y el hierro y el otro tipo de examen que no sé cómo se diga en español, pero básicamente según yo me puse a investigar y mis niveles están bajos, aunque el doctor diga que están normales y Sí. se me estaba cayendo mucho el pelo, entonces fui a Walmart y voy a platicar con usted en la cita, pero empecé el hierro con la vitamina C y como que se me están yendo los síntomas y como que ya me siento más con más seguridad de salir de la casa sin pensar que me va a pasar algo Muy bien. en el camino manejando, porque ese era mi mayor miedo, me daba un miedo porque sentía que se me iba a salir el corazón del pecho. Entonces, también el hierro bajo puede causar esos síntomas. Mira, te voy a explicar. Ujú. Seguramente el otro nombre que no sabes cuál es la ferritina. Ajá, Que sí, seguramente esa la mera. ferritina. Muy bien, muy bien, que es como el almacenamiento, vamos a decir, de hierro. Sí. A ver, en una prueba de sangre podemos ver algunas vitaminas, algunas, ¿no? Y algunos minerales, no todo, pero lo vemos siempre como está en el torrente sanguíneo, no lo vemos a nivel celular. Que en el test epigenético lo vemos a nivel celular porque lo que necesitamos es que entre a la célula. En este caso, ¿qué pasa? Cuando el hierro está bajito, una de las cosas que puede provocar es arritmia. Otra de las cosas que hace es que no funcione bien la tiroides. Y muchas veces ese hierro bajito, tiene un detrás, que es que puede que tengas tu microbioma intestinal, o sea, tu microbiota intestinal con parásitos o con hongos o con bacterias. Entonces, eso hace que no se pueda, vamos a decir, como acumular bien el hierro y que no pueda haber un buen metabolismo de hierro.
Pero muchas veces también ese hierro bajito hace que tengas una tendencia a tener anemia y la anemia da arritmia. Hay muchas personas que tienen arritmia y lo que tienen es una anemia, pero los valores están en el rango, pero están como en el borderline. Por ejemplo, 11 y pico de hemoglobina. ¿Ya? Sí, Y cuando tienen la menstruación, las mujeres pierden de 1 a 2 gramos. Entonces, cuando pierden de 1 a 2 gramos, baja a 9 y pico, 10 y pico. Y en lo que pasan los 28 días, el cuerpo trata de reponer esa hemoglobina, pero en ese tiempo que está reponiéndola, tu hemoglobina está bajita y entonces hace que tú puedas tener un poquito de arritmia, un poquito de taquicardia y todo eso. Y eso afecta en todo, no solamente eso, lo que tú sientes como tal es la taquicardia, pero sí, todo. Por eso te sientes hasta más tranquila, porque tiene que ver con la tiroides. ¿Viste que hablé de hierro? sí, y me daba bastante miedo, híjole, y hasta dejé de ponerme el reloj que usaba de la manzanita porque miraba, Muy bien. apenas si me paraba y se me subía, bueno, yo no sé qué tan correcto estén esos, Están bien, lo que pasa es que miden rango. Yo, por ejemplo, a mis pacientes de ah, urgencia muchas veces iban y me decían, mira, mira el reloj, tengo una aquí. Entonces yo le decía, espérate, vamos a quitar el reloj porque mide rango. Entonces, si te mide un rango en el que estés con un poquito de taquicardia, pues lo vas a poner así y después se compensa, pero sí son fiables algunos, están muy bien, no está mal. sí, se me subía hasta 150 y me mareaba y Es normal. eh, sí. Imagínate si tienes la frecuencia cardíaca muy alta, el corazón está bombeando mucha sangre y tu cerebro está como que no compensa bien ese volumen y entonces te puede dar mareo. De hecho, hay personas que tienen mareo solo por eso y piensan que es por la cervical nada más. Y hasta me daban como que sensaciones de como que calor en el, ay, bien raro, pero en fin, ¿Sí? este, sí Sí. quería, era una pregunta muy general y me imagino que tengo que discutir ya después con los resultados la próxima semana, pero Pero está muy em, bien, está bien. sí, y también tenía otra pregunta, para el colesterol, para bajarlo, también es mejor discutir con usted o platicar, ya no sé ni lo que digo, No, no pasa nada. este, o básicamente mis genes para ver qué es lo que tengo que comer para ayudar a bajarlo. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Si Okay. ya tienes la prueba hecha, es maravilloso. Y a cualquier otra persona que no la tuviera hecha, le digo que lo vemos cuando se haga. Yo muchas veces hago asesorías online donde son personas que no se pueden hacer su examen epigenético y hacemos una asesoría online integral donde veo todo y le explico lo que tienen que hacer. Pero con el examen es muy bueno porque vamos como muy al directo. Muchas veces eso que me estás contando del colesterol alto es porque tienes déficit de algún ácido graso específico. Por ejemplo. El omega 3 es un ácido graso que cuando esté en déficit, la tiroides no funciona bien y el cuerpo también almacena grasa porque le falta grasa saludable. Entonces el cuerpo dice, oh, me falta omega 3, vamos a acumularlo y sube el colesterol. Entonces, si lo que te falta es un omega 3, por ejemplo, que viene de pescado, si es un déficit leve, con los alimentos está bien. Si es un déficit alto, ponemos un suplemento y entonces empieza el cuerpo a eliminar colesterol porque ya está bien. A Ujú. veces porque falta, por ejemplo, biotina, a veces porque falta betaína, que es una vitamina que ni se conoce pero es Ujú, fundamental para que el hierro esté bien y para que el colesterol esté bien. Y sí, simplemente con comer un poquito más de remolacha, eso se equilibra. O sea, vamos ahí a ver qué detalle. A veces tienes parásitos y por eso el colesterol sube. O sea, hay muchos detallitos ahí que ya veremos por qué están. Y a veces es perfecto. porque comes alimentos que estresan a tus genes. Entonces, al comer alimentos que estresan tu sistema digestivo, cuando comes otros alimentos, por ejemplo, imagínate que estresa tu sistema digestivo, eh, dime uno que comas todos los días, huevo, por ejemplo. Huevo, sí. Huevo. Imagínate que estresa tu sistema digestivo huevo. Pues cada vez que comes otros alimentos junto con el huevo, no absorbes bien los nutrientes del huevo y él interfiere en la absorción de otros nutrientes. Entonces puede eso provocarte anemia, puede provocarte colesterol alto. Es un mundo, pero está muy bueno todas las preguntas que has hecho. Muchísimas gracias por No, su no. tiempo. A ti, muchísimas gracias, Erika. Nos vemos en consulta entonces. Nos vemos. Gracias. Bendiciones, que estés muy bien. Gracias, gracias. Igualmente. Sí, estoy aquí. No te veo, pero bueno, lo importante es que te escucho. A ver, Bueno, no sé cómo hacerlo, que sé que para internet ya. yo soy poca, ¿eh? Ya te veo. Ay, qué bella. Ya sé quién es. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés conectada aquí. No sabía que estabas No, aquí. siempre yo me conecto, Ah, siempre, mira. desde que yo la conozco, pues me conecto siempre, doctora. Bueno, Ustedes son yo los quería mejores. rapidito también dar mi testimonio. Sí. Les comento, soy una persona que hace 4 años tuve depresión, ansiedad, me despertó, supongo que la muerte de mis padres, pero bueno. Entonces, pues fui a los médicos, me medicaron para la depresión, la ansiedad. Tenía pues, la primera vez yo no sabía que era un ataque de ansiedad, tenía pues muchas palpitaciones, llegué a urgencias, me hicieron hasta me acuerdo un electrocardiograma.
bueno, cuando es de recién uno no sabe cómo es la ansiedad, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me fui adaptando, me medicaron con ansiolíticos y tal, y entonces como yo en ese entonces trabajaba, pues me sentía como mareada, o sea, no me sentía yo con todo el medicamento, entonces pues decidí no tomarlo. Pues yo he ido al gimnasio, tal, me aferré más a hacer deporte, veía que me iba mejor, ¿no? Yo lo hacía también cuestión ya por mí y por mis hijos, porque estaban muy preocupados mis hijos. Pero bueno, fui poco a poco dejando los ansiolíticos, pero cuando iba al médico siempre me decía, ¿y cómo estás, Sandra, con lo de la ansiedad, no sé qué? Y yo le decía, no estoy bien, pero no quiero medicarme, porque me acuerdo que justo en esa época me cambiaron de médico de cabecera. Me tocó un chico muy majo, el doctor, y entonces y él me decía, Sandra, pero tienes que tomar para que, o sea, no te des esa ansiedad que dices que sientes, pero me fue como a peor, ¿sabe? Porque yo no tenía claustrofobia y me dio claustrofobia subir al metro, por ejemplo, cuando está la gente, mucha gente. Y yo decía, ¿qué me pasa? Pero bueno, empecé. Poco a poco como le digo, me quité de tomar. Hace 2 años casi me detectaron cáncer en el pecho. Me operaron y tal. Bueno, yo siempre trato de las malas noticias tomarlas bien y trato por mí misma de salir. Pero ahí constaba bueno, la depresión ya no la tenía, pero la ansiedad siempre la he tenido. Y los médicos pues dicen, es que, ¿por qué no te medicas? Yo decía, porque es que no me voy a medicar, porque a mí me pusieron en un programa hace 3 años más o menos que hizo el CAP de aquí, o sea, el Centro de Salud, para que lo entiendan. Era un programa que hicieron de un grupo de personas pues que tenían depresión, ansiedad. Entonces yo fui y fueron médicos, fueron psicólogos y los psiquiatras, porque son los que medican, ¿no? Entonces habíamos muchas personas y cada quien le preguntaba las dudas. Entonces los psiquiatras lo que dijeron es que a nosotros nos tomaban más o menos como conejillo de indias, porque ellos probaban qué medicamento era bueno para esa persona, ¿no? Entonces, yo desde ahí peor, yo dije, yo medicarme con ansiolítico y tal, no, 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 yo reacia a todo esto. Pero resulta que la conocí a usted. Qué bonita. Sí. Bendito, bendito TikTok, ¿eh? No, 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 La no, conocí vaya. por TikTok. Yo vi en un vídeo que usted hablaba de la ansiedad y yo dije, lo voy a escuchar, porque yo estaba, como yo me metí a estudiar el año pasado inglés, yo estaba con clases de inglés, de inglés, de inglés, pero ese día dije, voy a desconectar y me voy a poner TikTok. Y me puse el TikTok y me llamó la atención de que hablaba de la ansiedad y yo dije, pues, me puse a pensar, ¿no? Porque claro, de ver de que usted todo habla y uno es ignorante en el tema de la epigenética y tal, hablar, o sea, de oír hablar de algo nuevo, pues yo no me lo creía, ¿no? Yo dije, ¿será que uno se puede curar la ansiedad? Bueno, yo le comenté a mi hermana, a una hermana que tengo aquí, le digo, Adri, que he visto a una doctora y no sé qué, mira, porque yo soy de cuidarme mucho, siempre me he suplementado yo misma, ¿no? Tomándome tantas cosas, pero no me iban bien. Bueno, el hecho es que mi testimonio es desde que yo la conocí, bendito sea, Ay, Dios mío. se me ha quitado la ansiedad, que mis hijos a veces no me lo creen. Dice, mi hijo al menos es más incrédulo y me dijo, mamá, yo creo porque eres mi madre. Yo te he visto pasar todos los episodios porque es él el que me llevaba al psicólogo. Cada jueves me llevaba a él. Entonces él veía, ¿no? Todo. Pero estoy emocionada un poco porque yo le Ujú. dije a mi No, tú y todos estamos emocionados. Me has yo les matado dije, con este testimonio. Yo yo pensaba les que dije, Sandra era cualquier persona, no pensé que eras tú. Y tampoco pensé que ibas a contar tu testimonio. y ya, bueno, es que para que les sirva a otras No, personas, muchas porque gracias, te lo agradezco mucho. Es muy fuerte. Me sí, que acuerdo, les sirva yo te voy a porque, a dejar ver, hablar, yo te voy a dejar hablar, pero nunca se me olvida en la consulta cuando me dijiste, yo he aprendido a vivir con ansiedad. Y te dije, no, 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 no hay que aprender a vivir con ansiedad, hay que vivir sin ansiedad.
qué Sí, fuerte. sí. Y yo ya les dije a mis hijos, le digo, ya me basta, digo, haberme hecho solo el test epigenético, pero porque sé que se me quitaba la ansiedad. Y a mi marido, pues, mire lo que es, ¿no? Que yo quise probar en mí, hice una prueba que yo no se la he contado a usted, pero a las 2 semanas de estar tomando todos los suplementos y la comida que usted me dijo que no la coma, pues un día vino un familiar de mi esposo y entonces que le quería hacer probar las aceitunas. Y usted me dijo en mi test que yo era intolerante, o sea, no podía comer, estresaba mis Estresó. genes. Y yo dije, por comer dos, tres, no me va a hacer nada, ¿no? Me comí cuatro. A los 20 minutos dijo mi marido, dijo, bueno, vamos a ver una película, no sé, no pude. Me comenzó y me quiso dar ansiedad. Entonces me fui al baño, me lavé la cara, me puse a respirar y tal. Y luego a los 2 días le dije a mi marido, mira, yo pienso que es por lo que yo me comí. Dice, ¿tú crees? Le digo, sí, sí, sí. Y mire, luego de otra semana hice la prueba igual con otro alimento y me hizo igual. No Entonces yo hagas, dije, no no, no, hagas más no, pruebas, ¿vale? No hagas no, más no, no, pruebas. ya no, ya no, ya no lo he hecho, porque me ha querido dar ansiedad. ¿Qué quiero decir a todo esto? Que tienen que hacerse un test epigenético Ah, muy bien. Qué y bella es ella. para que sepan y que sepan que la ansiedad se quita. Yo estoy ahora mismo, mire, también porque soy una persona ya de hecho muy activa, pero esto de la ansiedad me tenía mala, ¿sabe? Pero ahora pues digo, pues la ansiedad sí que se puede quitar. De hecho, tuve cita médica hace una semana con la ginecóloga y porque me vieron dos, porque me tenían que mirar el pecho y tal, que tengo algo y llamó a otra oncóloga para ver una segunda opinión. Y entonces también me preguntaron cómo voy con la ansiedad y todo esto. Y yo les miré a la doctora mía, a la oncóloga, yo le digo, primero le tengo que contar algo para que usted entienda. Y dijo, ¿qué te pasa, Sandra? Le digo, es que me he hecho un estudio epigenético y ella se quedó así. Y le digo, ¿usted sabe qué es la epigenética? Digo, vosotras, porque les dije a ya las dos me dirigí, dije, vosotras sabéis lo que es un estudio epigenético. Y las dos se miraron y como que asentieron que la cabeza la una a la otra que no. Entonces me dijo, pero dime de qué va esto. Entonces yo le dije, para que ustedes me entiendan, les voy a explicar un poquito. Les expliqué un poquito y se quedaron anonadadas. Porque, mire, escuchen, se me ha quitado la ansiedad, se me ha quitado el dolor de las articulaciones, porque yo tomo un medicamento que me dijeron que el efecto secundario era para las articulaciones. Y yo me levantaba todos los días con dolor de las manos, sobre todo las manos, como engarrotada, y me costaba el día, o sea, que en el día me dejara de doler, sobre todo. Y se me ha quitado hasta el dolor de las articulaciones. Y yo le decía a las doctoras que se informen un poco mejor y que si lo que yo les estoy contando puede ayudar a otras personas, que se informen un poco de lo que va el tema de la epigenética. Mm, Bueno, terminaron con decirme pues que estaban contentas porque pues ellas ya me ven un par de años y saben, o sea, mi historial clínico. Y sí, y por todo esto, pues a mí me dieron una discapacidad del 33% aquí. Y pues bueno, eso también acarrea unos beneficios, pero yo digo, era por todo esto, por la ansiedad, por el cáncer, por el dolor de las articulaciones, ¿no? Y ahora es que yo, como decimos aquí, yo estoy flipando, yo qué estoy bonita es. flipando. De hecho, unos beneficios, vamos a decir entre comillas, porque a qué costo es que tienes eso, ¿no? Pero te agradezco mucho, mucho, mucho. De hecho, una de las cosas que nos sorprendió muchísimo cuando vimos el informe es que pudimos ver qué nutrientes tenían déficit, que son los que se encargan de desinflamar el cuerpo y de eliminar células cancerígenas. Entonces, esos son los que estamos trabajando para que su cuerpo no acumule células cancerígenas, los que estamos trabajando para que no tenga ansiedad, ¿sabes? Todo se relaciona. Y Sandra, no se me olvida que me dijo como que en la familia eran un poco incrédulos con la prueba
Sí, Ella les iba a demostrar con su resultado y qué mayor resultado que me digas eso ahora. Y justamente ella incluso pidió como para hacerse cada 4 meses su prueba para tener su pack anual y ya después pues va a hacerlo solo una vez al año o como ella quiera, ¿no? Pero que lo sí, bueno de esto sí. es que vamos a ir dándole un seguimiento para poder equilibrar todo esto. Estoy muy agradecida porque estés aquí y porque hayas Ay, contado. de nada. Muchas gracias. Un Porque estés besito. bien. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. De hecho, que todas las hermanas Igualmente. de Sandra, casi todas las hermanas también se están pidiendo su test epigenético, Sí, porque sí, sí, sí. muy bonito. Yo voy por ahí a todo el mundo que se haga la epigenética, un test Qué bonito, epigenético, por favor. qué bonito. Te mando un abrazo. Muchas, muchas Un gracias, Sandra. abrazo también para todos. Muy buenas noches a todos. No, igual a Gracias. ti. No sabes la luz que le das a las personas de decir lo que has dicho, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Un beso grande. Gracias, doctora. Gracias. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Un abrazo a todos, un abrazo. Muchísimas bendiciones. Que estén muy bien. Nos vemos de nuevo las caras el mes que viene. Estén pendientes ahí que les iré hablando. Y de nuevo, gracias, gracias por participar. Nos vamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Gracias, eres un amor. gracias, gracias a ustedes. Un beso grande. Cuídense mucho. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, Carelia. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a todos.